Capítulo 6. Una vieja amiga muerta nos visita a la mañana siguiente. Después de desayunar, le conté mi sueño a Grover. Nos habíamos sentado en un prado nevado y mirábamos cómo los sátiros perseguían a las ninfas. Ellas habían prometido besarlos si las atrapaban, cosa que difícilmente ocurría, porque las ninfas dejaban que los sátiros se pusieran a 100 y, en el último momento, se convertían en árboles cubiertos de nieve. Y ellos, claro, se iban de cabeza contra los troncos y se ganaban, además, el montón de nieve que se les venía encima con la sacudida. Cuando le conté mi pesadilla, Grover empezó a retorcerse con los dedos el pelaje de la pierna. ¿El techo de la cueva se desmoronó sobre ella? Exacto. ¿Qué narices crees que significa? Meneó la cabeza. No lo sé. Pero después de lo que Zo ha soñado... ¿Cómo? ¿Zo ha tenido un sueño parecido? No, no lo sé con exactitud. Hacia las 3 de la mañana se presentó en la casa grande diciendo que quería hablar con Quirón. Parecía muerta de pánico. Un momento, ¿y tú cómo lo sabes? Grover se sonrojó. Yo había, acampado cerca de la cabaña de Artemisa. ¿Para qué? Pues, para estar cerca de ellas. Eres un vulgar acosador con pezuñas. No es cierto. Bueno, el caso es que la seguí hasta la casa grande, me escondí tras un matorral y desde allí lo vi todo. Ella se enfadó muchísimo cuando Argos no la dejó pasar. Fue bastante violento. Intenté imaginarme la escena. Argos era el jefe de seguridad del campamento. Un tipo grandote y rubio, con ojos diseminados por todo el cuerpo. Raramente se dejaba ver, a menos que sucediera algo muy grave. No me habría atrevido a apostar en una pelea entre Argos y Zo. ¿Qué dijo ella? Pregunté. Grover hizo una mueca. Bueno, cuando se enfada se pone a hablar de esa manera anticuada y no resulta fácil entenderla. Pero era algo así como que Artemisa estaba en un aprieto y que necesitaba a las cazadoras. Luego le espetó a Argos que era un patán sin seso, creo que es un insulto. Y él llamó... Uf. Espera. ¿Cómo va a estar Artemisa en un aprieto? Bueno, finalmente apareció Quirón en pijama y con la cola llena de rulos. ¿Se pone rulos en la cola? Grover se tapó la boca. Perdón. Continúa. Bueno, Zo le dijo que necesitaba su permiso para salir del campamento de inmediato. Pero Quirón se negó. Le recordó a Zo que las cazadoras debían quedarse hasta recibir órdenes de Artemisa. Y ella respondió, Grover tragó saliva. Dijo, ¿cómo vamos a recibir órdenes de Artemisa si se ha perdido? ¿Qué significa eso de perdido? ¿Que no encuentra el camino? No. Supongo que se refería a que ha desaparecido. Que se la han llevado. Que la han raptado. ¿Raptado? Intenté asimilar la idea. ¿Cómo van a raptar a una diosa inmortal? ¿Es eso posible? Bueno, sí. Le pasó a Perséfone. Ya, pero ella era algo así como la diosa de las flores. Grover me miró ofendido. De la primavera. Vale, como quieras, pero Artemisa es muchísimo más poderosa. ¿Quién sería capaz de raptarla? ¿Y por qué? Grover meneó la cabeza con pesadumbre. No lo sé. ¿Cronos? No puede ser tan poderoso aún. ¿O sí? La última vez que habíamos visto a Cronos, estaba hecho añicos. Bueno, verlo, lo que se dice verlo, no lo habíamos visto exactamente. Miles de años atrás, después de la guerra entre dioses y titanes, los dioses lo cortaron en pedacitos con su propia guadaña y diseminaron los restos por el Tártaro, que viene a ser un cubo de reciclaje sin fondo que tienen los dioses para sus enemigos. Hacía 2 veranos, Cronos nos había atraído con engaños hasta el borde de ese abismo y poco faltó para que nos empujara al vacío. Finalmente, el verano pasado, vimos en el crucero infernal de Luke un gran ataúd dorado. En su interior, según nos dijo Luke, estaban rescatando poco a poco del abismo al señor de los titanes. Cada vez que alguien se unía a su causa, se añadía un pedacito más a su cuerpo. Cronos ya podía influir y engañar a la gente a través de los sueños, pero no lograba imaginar cómo iba a secuestrar a Artemisa si todavía era un montón maligno de detritus. No lo sé, dijo Grover. Creo que se sabría si Cronos estuviera recuperado por completo. Los dioses estarían mucho más nerviosos. Pero, aún así, es raro que tú hayas tenido una pesadilla la misma noche que Zo. Es casi como si... Terminé la frase antes que él. Estuvieran relacionadas. En medio del prado helado, un sátiro empezó a derrapar sobre sus pezuñas detrás de una ninfa pelirroja.
Ella soltó una risita, abrió los brazos y plop. Se convirtió en un pino cuyo duro tronco fue a besar el sátiro a toda velocidad. Ah, el amor. Gimió Grover con expresión soñadora. Yo pensaba en la pesadilla de Zo, soñada solo unas horas más tarde que la mía. Tengo que hablar con ella, dije. Antes de que lo hagas, Grover sacó algo del bolsillo de su abrigo. Era un tríptico, como un folleto de viajes. ¿Recuerdas lo que dijiste, que era raro que las cazadoras se hubieran presentado sin más en Westover Hall? Creo que tal vez estaban siguiéndonos. ¿Siguiéndonos? ¿Qué quieres decir? Me dio el folleto. Era sobre las cazadoras de Artemisa. El titular de la tapa rezaba: una sabia decisión para tu futuro. En el interior se veían fotografías de jóvenes doncellas en plena cacería, persiguiendo monstruos y disparando flechas. En los pies de fotos se leían cosas como: beneficios para la salud, la inmortalidad, con todas sus ventajas. O bien, un futuro libre de pesados moscones. Lo encontré en la mochila de Annabeth, aclaró Grover. Lo miré fijamente. No te entiendo. Bueno, a mí me parece que, quizá Annabeth estaba pensando en unirse a ellas. Me gustaría decir que me tomé bien aquella noticia. Pero la verdad es que me entraron ganas de estrangular a las cazadoras de Artemisa, una doncella eterna tras otra. Intenté mantenerme ocupado el resto del día, aunque me sentía muy angustiado por Annabeth. Asistí a una clase de lanzamiento de jabalina, pero el campista de Ares que se encargaba de darla me sacó de allí enfurecido cuando me distraje y lancé la jabalina antes de que él pudiese apartarse. Me disculpé por el agujero que le hice en los pantalones, pero el tipo me mandó igualmente a freír espárragos. También visité los establos de los Pegasos, pero me encontré a Silena Beauregard, de la cabaña de Afrodita, discutiendo con una de las cazadoras y pensé que era mejor no meterse. Luego fui a sentarme en la tribuna de la pista de carreras de carros y me quedé allí, enfurruñado. En los campos de tiro al arco, Quirón estaba dirigiendo las prácticas de puntería. Yo sabía que él era la persona más indicada para hablar. Quizá pudiera darme algún consejo. Sin embargo, algo me frenaba. Tenía la sensación de que Quirón intentaría protegerme, como de costumbre, y de que no me contaría todo lo que sabía. Miré en otra dirección. En la cima de la colina mestiza, el señor de Argos le daban su pitanza al dragón bebé que vigilaba el vellocino de oro. Y entonces se me ocurrió. En la casa grande no habría nadie en ese momento, pero sí había allí una cosa a la que podía recurrir para orientarme. La sangre me zumbaba en los oídos cuando entré corriendo en la casa y subí las escaleras. Solo había hecho aquello una vez en mi vida, y aún me provocaba pesadillas. Abrí la trampilla y entré en el desván. Estaba oscuro, polvoriento y atestado de trastos, como la otra vez. Había escudos mutilados por mordiscos de tamaño monstruoso, y espadas dobladas de tal modo que parecían cabezas de demonios. También un montón de animales disecados, entre ellos una arpía y una pitón naranja. Junto a la ventana, en un taburete de 3 patas, estaba la moña apergaminada de una vieja dama, con un vestido hippie telido. El oráculo. Me obligué a acercarme y aguardé a que saliera de su boca la ondulante niebla verde de la otra vez. Pero nada sucedió. Hola, dije. ¿Cómo van las cosas? Hice una mueca ante la estupidez de mi pregunta. Si estás muerto y arrumbado en el desván, las cosas no te van ni bien ni mal. Pero yo sabía que el espíritu del oráculo estaba allí. Percibía una fría presencia en la habitación, como una serpiente enroscada y dormida. Tengo una pregunta, proseguí un poco más alto. Sobre Annabeth. ¿Cómo puedo salvarla? Nada. Un rayo de sol oblicuo se colaba por la sucia ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Aguardé un poco más, hasta que al final me harté. Me estaba vacilando un cadáver. Muy bien, dije. Ya lo averiguaré por mi cuenta. Di media vuelta y tropecé con una mesa alargada llena de recuerdos. Parecía incluso más atiborrada que la vez anterior. Los héroes almacenaban los objetos más variopintos en aquel desván. Trofeos que ya no querían conservar en sus cabañas, trastos que les traían malos recuerdos. Yo sabía que Luke había dejado allí arriba la garra de un dragón, la que le había marcado la cara. Vi la empuñadura rota de una espada con el rótulo. Cuando se rompió, mataron al héroe. 1999. Entonces me fijé en un chal de seda rosa con una etiqueta. La recogí y traté de leerla. Bufanda de la diosa Afrodita recuperada en Waterland, Denver, Co. Por Annabeth Chase y Perky Jackson. Contemplé aquel chal.
Lo había olvidado por completo. 2 años atrás, Annabeth me lo había quitado de las manos, diciéndome algo como: ah, no. Apártate esa magia de amor. Yo creía que lo habría tirado, pero estaba allí. ¿Lo había conservado todo este tiempo? ¿Y por qué lo había guardado en el desván? Me volví hacia la momia. No se había movido, pero las sombras le dibujaban una sonrisa espantosa. Dejé caer el pañuelo y procuré no salir corriendo. Aquella noche, después de cenar, estaba resuelto a derrotar a las cazadoras en la captura de la bandera. Iba a ser un partido muy reducido. Solo 13 cazadoras, incluyendo a Bianca Di Angelo, y más o menos el mismo número de campistas. Zobelladona parecía muy contrariada. No paraba de mirar a Quirón con rencor, como si no pudiera creer que la hubiera obligado a quedarse y participar en aquel juego. A las demás cazadoras tampoco se las veía muy contentas. Ya no se reían ni bromeaban como la noche anterior. Ahora se apiñaban en el pabellón y susurraban entre ellas mientras se ajustaban las armaduras. Daba la impresión de que algunas habían estado llorando. Supongo que Zo les habría contado su pesadilla. Nosotros teníamos en nuestro equipo a Beckendorf y a otros 2 chicos de Hefesto, a unos cuantos integrantes de la cabaña de Ares. Seguía extrañándome que Clarice no apareciera, a los hermanos Stoy y a Nico, de la cabaña de Hermes, y a varios chicos y chicas de Afrodita. Era curioso que la cabaña de Afrodita se prestase a jugar. Ellas habitualmente se mantenían al margen, charlando y contemplando su reflejo en el río. Pero en cuanto se enteraron de que íbamos a enfrentarnos con las cazadoras, se apuntaron con unas ganas enormes. Ya les enseñaré yo si el amor no vale la pena, refunfuñaba Silena Beauregard mientras se colocaba su armadura. Las voy a pulverizar. Y finalmente, estábamos Thalía y yo. Yo me encargo del ataque, propuso ella. Tú ocúpate de la defensa. Titubeé, porque había estado a punto de decir exactamente lo mismo, solo que al revés. ¿No te parece que con tu escudo estarías mejor defendiendo? Thalía ya tenía la ejida en el brazo, y hasta nuestros propios compañeros mantenían las distancias y procuraban no encogerse de miedo ante la cabeza de la medusa. Bueno, justamente estaba pensando que el escudo servirá para reforzar el ataque, respondió ella. Además, tú tienes más práctica en la defensa. No sabía si me tomaba el pelo o no. Yo más bien había tenido experiencias desagradables jugando de defensa. En mi primer año, Annabeth me había utilizado como cebo para despistar al equipo contrario y poco había faltado para que me despedazaran a lanzazos y me devorara un perro del infierno. Vale, es cierto, mentí. Genial. Thalía se puso a ayudar a las chicas de Afrodita, pues algunas tenían problemas para ponerse la armadura sin estropearse las uñas. Nico Di Angelo se me acercó esbozando una ancha sonrisa. Esto es una pasada, Perky. El casco de bronce, con un penacho de plumas azules en lo alto, casi le tapaba los ojos, y su peto debía de ser unas 6 tallas grande. Me pregunté si yo también habría tenido un aspecto tan ridículo cuando llegué al campamento. Seguramente sí. Nico alzó su espada con esfuerzo. ¿Podemos matar a los del otro equipo? No. Pero las cazadoras son inmortales, ¿verdad? Solo si no caen en combate. Además, sería genial que resucitáramos en cuanto nos mataran y pudiéramos seguir peleando. Nico, esto va en serio. Son espadas reales. Y pueden hacer mucho daño. Me miró, un poco defraudado, y me di cuenta de que acababa de hablar como mi madre. Grrr. Mala señal. Le di unas palmaditas. Ya verás, será fantástico. Tú limítate a seguir al equipo. Y mantente alejado de eso. Nos lo pasaremos bomba. Los cascos de Quirón resonaron en el suelo del pabellón. Héroes. Llamó. Ya conocéis las reglas. El arroyo es la línea divisoria. El equipo azul, del campamento mestizo, ocupará el bosque del oeste. El equipo rojo, de las cazadoras de Artemisa, el bosque del este. Yo ejerceré de árbitro y médico de campaña. Nada de mutilaciones, por favor. Están permitidos todos los artilugios mágicos. A vuestros puestos. Estupendo, me susurró Nico. ¿Qué tipo de artilugios mágicos? Yo tengo alguno. Estaba a punto de confesarle que no, cuando Thalía gritó. Equipo azul. Seguidme. Todos estallaron en vítores y la siguieron. Tuve que apresurarme para darles alcance y tropecé con el escudo de otro chico. En resumen, no parecía demasiado un co-capitán. Más bien un idiota. Situamos nuestra bandera en lo alto del puño de Zeus.
Un grupo de rocas en mitad de los bosques del oeste que, visto desde cierto ángulo, parece un gigantesco puño surgido de las entrañas de la tierra. Si lo miras por el otro lado, parece un montón de excrementos de ciervo, pero Quirón no nos habría permitido que lo llamásemos montón de mierda, sobre todo después de haber sido bautizado ya con el nombre de Zeus, que no tiene demasiado sentido del humor. En todo caso, era un buen lugar para situar la bandera. La roca más alta tenía 6 metros y era bastante difícil de escalar, de manera que la bandera quedaba bien visible, tal como establecía el reglamento, sin que importara demasiado que los centinelas no pudieran permanecer a menos de 10 metros de ella. Puse a Nico de guardia con Beckendorf y los hermanos Stoll, pensando que así quedaría a salvo y al margen de la trifulca. Vamos a enviar un señuelo hacia la izquierda, dijo Thalía a todo el equipo. Suena, tú lo encabezarás. Entendido. Llévate a Laurel y Jason. Son buenos corredores. Describe un arco bien amplio en torno a las cazadoras. Atrae a todas las que puedas. Yo daré un rodeo por la derecha con el grupo de asalto y las pillaré por sorpresa. Todos asintieron. Parecía un buen plan, y Thalía lo había explicado con tanta confianza que era fácil creer que funcionaría. Ella me miró. ¿Algo que añadir, Perky? Sí. Ojo a visor en la defensa. Tenemos 4 centinelas y 2 exploradores. No es mucho para un bosque tan grande. Yo iré cambiando de posición. Gritad si necesitáis ayuda. Y no abandonéis vuestros puestos. Salvo que veáis una ocasión de oro, añadí. Thalía frunció el entrecejo. No abandonéis vuestros puestos, ¿vale? Exacto. Salvo, Perky. Me puso la mano en el brazo y recibí una buena descarga. En invierno cualquiera puede transmitir electricidad estática, pero si lo hace Thalía duele un rato, lo aseguro. Imagino que tendrá que ver con el hecho de que su padre sea el dios del rayo. He oído que ha llegado a freírle las cejas a más de uno. Perdón, se disculpó enseguida, aunque no parecía muy arrepentida. Bueno, ¿todo el mundo lo ha entendido? Todos asintieron. Nos fuimos dispersando en pequeños grupos. Sonó la caracola y empezó el juego. El grupo de Silena desapareció por la izquierda. El de Thalía le dio unos segundos de ventaja y se lanzó hacia la derecha. Yo aguardé a que ocurriese algo. Trepé hasta lo alto del puño de Zeus para disponer de una buena vista del bosque. Recordaba cómo habían surgido las cazadoras sin más la otra ocasión, mientras luchábamos con la mantícora, y me esperaba un ataque relámpago parecido. Una carga por sorpresa pensada para arrollarnos. Pero no pasaba nada. Divisé un instante a Silena y sus 2 exploradores. Cruzaron corriendo un claro, seguidos por 5 cazadoras, y se internaron en el bosque con el fin de alejarlas lo máximo posible de Thalía. El plan parecía funcionar. Luego vi a otro pelotón de cazadoras que se dirigían hacia el este con sus arcos en ristre. Debían de haber localizado a Thalía. ¿Qué ocurre?, me preguntó Nico mientras intentaba encaramarse a mi lado. Mi mente funcionaba a 100 por hora. Thalía no lograría abrirse paso, pero las cazadoras estaban divididas. Y con tantas de ellas destinadas a cubrir los flancos, habrían dejado el centro desguarnecido y muy expuesto. Si me movía deprisa, miré a Beckendorf. ¿Podéis sostener la posición vosotros solos? Beckendorf soltó un bufido. Pues claro. Entonces voy a buscarla. Los hermanos Stoll y Nico me lanzaron vítores mientras yo salía disparado hacia la línea divisoria. Corría a toda velocidad y me sentía fenomenal. Salté el arroyo y entré en territorio enemigo. Ya veía su bandera plateada un poco más adelante, con una sola cazadora de guardia que ni siquiera miraba en mi dirección. Oí ruido de lucha de derecha e izquierda, en el espesor del bosque. Estaba hecho. La cazadora se volvió en el último momento. Era Bianca Di Angelo. Abrió los ojos de par en par justo cuando ya me abalanzaba sobre ella y la derribaba sobre la nieve. Lo siento. Grité. Arranqué del árbol la bandera de seda plateada y eché a correr otra vez. Me había alejado 10 metros cuando Bianca acertó a pedir socorro. Creía que estaba salvado. Flip. Una cuerda plateada se coló entre mis tobillos y fue a enrollarse en el árbol de al lado. Una trampa disparada con arco. Antes de que pudiera pensar siquiera en detenerme, caí de bruces sobre la nieve. Perky. Chilló Thalía desde la izquierda. ¿Qué demonios estás haciendo? No llegó a alcanzarme, porque justo entonces estalló una flecha a sus pies y una nube de humo amarillo se enroscó alrededor de su equipo.
Todos empezaron a toser y sufrir arcadas. A mí me llegaba el olor del gas. Una peste espantosa a sulfuro. No es justo. Jadeó Thalía. Las flechas pestilentes son antideportivas. Me incorporé y eché a correr otra vez. Unos metros más hasta el arroyo y me alzaría con la victoria. Varias flechas me silbaron en los oídos. Una cazadora surgió como por ensalmo y me lanzó un tajo con su cuchillo, pero yo lo esquivé y seguí corriendo. Oí gritos desde nuestro lado, más allá del arroyo. Beckendorf y Nico venían hacia mí disparados. Primero creí que habían salido a darme la bienvenida, pero luego comprendí que perseguían a alguien. Azo Belladonna, que volaba hacia mí con una agilidad de chimpancé, esquivando a todos los campistas que le salían al paso. Y sujetaba nuestra bandera. No. Grité, y aceleré todavía más. Estaba solo a medio metro del agua cuando ella cruzó de un salto al lado que le correspondía y se me echó encima por si acaso. Las cazadoras estallaron en vítores mientras todos acudían al arroyo. Quirón surgió de la espesura con aire cenudo. Llevaba sobre su lomo a los hermanos Stoll, que parecían haber recibido varios golpes muy fuertes en la cabeza. Connor Stoll tenía 2 flechas en el casco que sobresalían como un par de antenas. Las cazadoras ganan. Anunció Quirón sin ninguna alegría. Y añadió entre dientes. Por 56ª vez seguida. Perseus Jackson. Chilló Thalía, acercándose. Olía a huevos podridos y estaba tan furiosa que saltaban chispas de su armadura. Todo el mundo se encogía y retrocedía ante la visión de la égida. Yo tuve que emplear toda mi fuerza de voluntad para no arrugarme. En nombre de todos los dioses, ¿en qué estabas pensando? Bramó. Apreté los puños. Ya había tenido bastante mal rollo aquel día. No necesitaba más. He capturado la bandera, Thalía. La agité ante su rostro. He visto una ocasión y la he aprovechado. Yo había llegado a su base. Me gritó a todo pulmón. Pero su bandera había desaparecido. Si no te hubieses metido, habríamos ganado. Tenías a demasiadas cazadoras encima. Ah, ¿así que es culpa mía? Yo no he dicho eso. Arug. Me dio un empujón y recibí una descarga tan intensa que me lanzó 3 metros más allá, directo al centro del arroyo. Varios campistas ahogaron un grito y un par de cazadoras contuvieron la risa. Perdona. Se disculpó Thalía, palideciendo. No pretendía. Sentí la cólera rugiendo en mi interior, y de repente surgió una ola del arroyo y fue a estrellarse en la cara de Thalía, que quedó empapada de pies a cabeza. Ya refunfuñé mientras me ponía en pie. Yo tampoco quería. Thalía jadeaba de rabia. Ya basta. Terció Quirón. Pero ella blandió su lanza. ¿Quieres un poco, sesos de alga? Que Annabeth me llamase a veces así estaba bien, o al menos ya me había acostumbrado, pero oírselo decir a Thalía no me sentó nada bien. Venga, tráela para aquí, cara de pino. Alcé mi espada, pero antes de que pudiera defenderme, Thalía dio un grito y al instante cayó un rayo del cielo que chisporroteó en su lanza, como si fuese un pararrayos, y me golpeó directamente en el pecho. Me desmoroné con estrépito. Noté olor a quemado y tuve la sensación de que era mi ropa. Thalía. Rugió Quirón. Ya basta. Me levanté y ordené al arroyo entero que se alzase. Cientos de litros de agua se arremolinaron para formar un enorme embudo helado. Perky. Suplicó Quirón. Estaba a punto de arrojárselo encima a Thalía cuando vi algo en el bosque. Mi cólera y mi concentración se disolvieron al instante, y el agua cayó chorreando en el lecho del arroyo. Thalía se quedó tan pasmada que se volvió para ver qué estaba mirando. Algo se aproximaba. Una turbia niebla verdosa impedía ver de qué se trataba, pero cuando se acercó un poco más, todos los presentes campistas y cazadoras por igual ahogamos un grito. No es posible, murmuró Quirón. Nunca lo había visto tan impresionado. Jamás había salido del desván. Jamás. Tal vez no. Sin embargo, la momia apergaminada que encarnaba al oráculo avanzó arrastrando los pies hasta situarse en el centro del grupo. La niebla culebreaba en torno a sus pies, confiriéndole a la nieve un repulsivo tono verdoso. Nadie se atrevió a mover ni una ceja. Entonces su voz siseó en el interior de mi cabeza. Los demás podían oírla también, por lo visto, porque muchos se taparon los oídos. Soy el espíritu de Delfos, dijo la voz. Portavoz de las profecías de Apolo Febo, que mató a la poderosa Pitón. El oráculo me observó con sus ojos muertos. Luego se volvió hacia Zobelladona.
Acércate, tú que buscas, y Preguntazo tragó saliva. ¿Qué debo hacer para ayudar a mi diosa? La boca del oráculo se abrió y dejó escapar un hilo de niebla verde. Vi la vaga imagen de una montaña, y a una chica en su áspera cima. Era Artemisa, pero cargada de cadenas y sujeta a las rocas con grilletes. Permanecía de rodillas con las manos alzadas, como defendiéndose de un atacante, y parecía sufrir un gran dolor. El oráculo habló. 5 buscarán en el oeste a la diosa encadenada, 1 se perderá en la tierra sin lluvia, el azote del Olimpo muestra la senda, campistas y cazadoras prevalecen unidos, a la maldición del titán 1 resistirá, y 1 perecerá por mano paterna. En medio de un silencio sepulcral, la niebla verde se replegó, retorciéndose como una serpiente, y desapareció por la boca de la momia. El oráculo se sentó en una roca y se quedó tan inmóvil como en el desván. Como si fuera a quedarse junto al arroyo 100 años. Capítulo 7. Todos me odian, salvo el caballo. Lo mínimo que podía haber hecho la momia era volver andando al desván por su cuenta. Pero no. Nos tocó a Grover y a mí llevarla de vuelta. Y no creo que fuera por nuestra popularidad precisamente. Cuidado con la cabeza. Me advirtió Grover mientras subíamos las escaleras. Demasiado tarde. Paz. Le di un trompazo al rostro momificado contra el marco de la trampilla y se levantó una nube de polvo. Vaya, hombre. La dejé en el suelo y miré a ver si había desperfectos. ¿He roto algo? No sabría decirte, repuso Grover encogiéndose de hombros. Volvimos a levantarla y la colocamos en su taburete, los dos sudando y resoplando. ¿Quién habría dicho que una momia podía pesar tanto? En vista de lo ocurrido, parecía evidente que el oráculo no iba a hablarme. Aún así, sentí un gran alivio cuando salimos del desván y cerramos la trampilla de un portazo. Menudo asco, chico, dijo Grover. Intentaba tomarse las cosas a la ligera para animarme, pero no obstante me sentía muy abatido. Todo el mundo debía de estar indignado conmigo por haber perdido frente a las cazadoras. Y además, estaba el asunto de la nueva profecía del oráculo. Era como si el espíritu de Delfos hubiese querido excluirme expresamente. No había hecho ni caso de mi pregunta y, en cambio, se había tomado la molestia de caminar 1 kilómetro para hablarle eso. Por si fuera poco, no había dicho nada de Annabeth. Ni siquiera nos había dado una pista. ¿Qué crees que decidirá Quirón? Le pregunté a Grover. Ya me gustaría saberlo. Desde la ventana del segundo piso, miró ensimismado las colinas ondulantes cubiertas de nieve. Ojalá estuviese ahí fuera. ¿Buscando a Annabeth? Tardó un segundo en asimilar mi pregunta. Y entonces se sonrojó. Claro, sí. Eso también. Desde luego. ¿Por qué? Pregunté. ¿En qué estabas pensando? Pateó el suelo con sus pezuñas. En una cosa que dijo la mantícora. Eso del gran despertar. No puedo dejar de preguntarme, si todos esos antiguos poderes están despertando, quizá no todos sean malos. ¿Te refieres a Pan? Me sentí un poco estúpido. Había olvidado por completo la gran ambición de Grover. El dios de la naturaleza había desaparecido hacía 2000 años. Se rumoreaba que había muerto, pero los sátiros no lo creían y estaban decididos a encontrarlo. Llevaban siglos buscando en vano, y Grover estaba convencido de que sería él quien lo lograse. Este año, como Quirón había puesto a todos los sátiros en alerta roja para rastrear mestizos, Grover no había podido continuar su búsqueda. Y eso debía de tenerlo loco. He dejado que se enfríe el rastro, dijo. Siento una inquietud permanente, como si me estuviera perdiendo algo importante. Él está ahí fuera, en alguna parte. Lo presiento. Yo no sabía qué decir. Me habría gustado animarlo, pero no sabía cómo. Mi propio optimismo había quedado pisoteado en la nieve del bosque, junto con nuestras esperanzas de capturar la bandera y salir victoriosos. Antes de que pudiera responder, Thalía subió las escaleras con gran estrépito. Ahora, oficialmente no me hablaba, pero miró a Grover y le dijo. Dile a Perky que mueva el culo y baje ya. ¿Para qué? Pregunté. ¿Ha dicho algo? Le preguntó Thalía a Grover. Pregunta para qué. Dioniso ha convocado un consejo de los líderes de cada cabaña para analizar la profecía, dijo. Lo cual, lamentablemente, incluye a Perky. El consejo se celebró alrededor de la mesa de ping-pong, en la sala de juegos. Dioniso hizo una seña y surgieron bolsas de nachos y galletitas saladas y unas cuantas botellas de vino tinto.
Quirón tuvo que recordarle que el vino iba contra las restricciones que le habían impuesto, y que la mayoría de nosotros éramos menores. El señor D suspiró. Chasqueó los dedos y el vino se transformó en Coca Diet. Nadie la probó tampoco. El señor D y Quirón, ahora en silla de ruedas, se sentaron en un extremo de la mesa. Zoe y Bianca D'Angelo, convertida en su asistente personal o algo parecido, ocuparon el otro extremo. Talia, Grover y yo nos situamos en el lado derecho y los demás líderes Beckendorf, Silena Beauregard y los hermanos Stoll, en el izquierdo. Se suponía que los chicos de Hades tenían que enviar también un representante, pero todos se habían roto algún miembro durante la captura de la bandera cortesía de las cazadoras y ahora reposaban en la enfermería. Zoe abrió la reunión con una nota positiva. Esto no tiene sentido. Nachos. Exclamó Grover, y empezó a agarrar galletitas y pelotas de ping-pong a dos manos, y a untarlas con salsa. No hay tiempo para charlas, prosiguió Zoe. Nuestra diosa nos necesita. Las cazadoras hemos de partir de inmediato. ¿A dónde?, preguntó Quirón. Al oeste, dijo Bianca. Era asombroso lo mucho que había cambiado en unos pocos días con las cazadoras. Llevaba el pelo oscuro trenzado como Zoe y recogido de manera que ahora sí podías verle la cara. Tenía un puñado de pecas esparcidas en torno a la nariz, y sus ojos oscuros me recordaban vagamente a los de un personaje famoso, aunque no sabía cuál. Daba la impresión de haber hecho mucho ejercicio y su piel, como la de todas las cazadoras, brillaba levemente como si se hubiera duchado con luz de luna. Ya has oído la profecía. 5 buscarán en el oeste a la diosa encadenada. Podemos elegir a 5 cazadoras y ponernos en marcha. Sí, asintió Zoe. La han tomado como rehén. Hemos de dar con ella y liberarla. Se te olvida algo, como de costumbre, dijo Talia. Campistas y cazadoras prevalecen unidos. Se supone que tenemos que hacerlo entre todos. No, exclamó Zoe. Las cazadoras no han menester vuestra ayuda. No necesitan, querrás decir, refunfuñó Talia. Lo del menester no se oye desde hace siglos. A ver si te pones al día. Zoe vaciló, como si estuviera procesando la palabra correcta. No precisamos vuestro auxilio, dijo al fin. Talia puso los ojos en blanco. Olvídalo. Me temo que la profecía dice que si necesitáis nuestra ayuda, terció Quirón. Campistas y cazadoras deberán colaborar. ¿Seguro?, musitó el señor D, removiendo la Coca Diet y husmeándola como si fuera un gran buque. Uno se perderá. Uno perecerá. Suena más bien desagradable, ¿no? ¿Y si fracasáis justamente por tratar de colaborar? Señor D, dijo Quirón, suspirando, con el debido respeto, ¿de qué lado está usted? Dioniso arqueó las cejas. Perdón, mi querido centauro. Solo trataba de ser útil. Se supone que hemos de actuar juntos, se obstinó Talia con tozudez. A mí tampoco me gusta, Zoe, pero ya sabes cómo son las profecías. ¿Pretendes desafiar al oráculo? Zoe hizo una mueca desdeñosa, pero era evidente que Talia acababa de anotarse un punto. No podemos retrasarnos, advirtió Quirón. Hoy es domingo. El próximo viernes, 21 de diciembre, es el solsticio de invierno. Uf, qué alegría. Masculló Dioniso entre dientes. Otra de esas aburridísimas reuniones anuales. Artemisa debe asistir al solsticio, observó Zoe. Ella ha sido una de las voces que más han insistido dentro del Consejo en la necesidad de actuar contra los secuaces de Cronos. Si no asiste, los dioses no decidirán nada. Perderemos otro año en los preparativos para la guerra. ¿Insinúas, joven doncella, que a los dioses les cuesta actuar unidos?, preguntó el señor D. Sí, señor Dioniso. Él asintió. Era solo para asegurarme. Tienes razón, claro. Continuad. No puedo sino coincidir con Zoe, prosiguió Quirón. La presencia de Artemisa en el Consejo de Invierno es crucial. Solo tenemos una semana para encontrarla. Y lo que es más importante seguramente, también para encontrar al monstruo que ella quería cazar. Ahora tenemos que decidir quién participa en la búsqueda. 3 y 2, dije. Todos se volvieron hacia mí. Incluso Talia olvidó su firme decisión de ignorarme. Se supone que han de ser 5, razoné, algo cohibido. 3 cazadoras y 2 del campamento mestizo. Parece lo justo. Talia y Zoe se miraron. Bueno, dijo Talia. Tiene sentido. Zoe soltó un grudido. Yo preferiría llevarme a todas las cazadoras. Hemos de contar con una fuerza numerosa. Vais a seguir las huellas de la diosa, le recordó Quirón.
Tenéis que moveros deprisa. Es indudable que Artemisa detectó el rastro de ese extraño monstruo a medida que se iba desplazando hacia el oeste. Vosotras deberéis hacer lo mismo. La profecía lo dice bien claro. El azote del Olimpo muestra la senda. ¿Qué os diría vuestra señora? Demasiadas cazadoras borran el rastro. Un grupo reducido es lo ideal. Zo tomó una pala de ping-pong y la estudió como si estuviera decidiendo a quién arrear primero. Ese monstruo, el azote del Olimpo, llevo muchos años cazando junto a la señora Artemisa y, sin embargo, no sé de qué bestia podría tratarse. Todo el mundo miró a Dioniso, imagino que porque era el único dios que había allí presente y porque se supone que los dioses saben de estas cosas. Él estaba hojeando una revista de vinos, pero levantó la vista cuando todos enmudecieron. A mí no me miréis. Yo soy un dios joven, ¿recordáis? No estoy al corriente de todos los monstruos antiguos y de esos titanes mohosos. Además, son nefastos como tema de conversación en un cóctel. Quirón, dije, ¿tienes alguna idea? Él frunció los labios. Tengo muchas ideas, pero ninguna agradable. Y ninguna acaba de tener sentido tampoco. Tifón, por ejemplo, podría encajar en esa descripción. Fue un verdadero azote del Olimpo. O el monstruo marino Ceto. Pero si uno de ellos hubiese despertado, lo sabríamos. Son monstruos del océano del tamaño de un rascacielos. Tu padre Poseidón ya habría dado la alarma. Me temo que ese monstruo sea más escurridizo. Tal vez más poderoso también. Ese es uno de los peligros que corréis, dijo Connor Story. Me encantó lo de corréis, en vez de corremos. Da la impresión de que al menos 2 de esos 5 morirán. Uno se perderá en la tierra sin lluvia, añadió Beckendorf. En vuestro lugar, yo me mantendría alejado del desierto. Hubo un murmullo de aprobación. Y esto otro, terció Silena. A la maldición del titán uno resistirá. ¿Qué podría significar? Reparé en que Quirón y Zo se miraban nerviosos. Fuese lo que pensaran, no lo contaron. Uno perecerá por mano paterna, dijo Grover sin parar de engullir nachos y pelotas de ping-pong. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Qué padre sería capaz de tal cosa? Se hizo un espeso silencio. Miré a Thalía y me pregunté si estaría pensando lo mismo que yo. Años atrás, a Quirón le habían hecho una profecía sobre el próximo descendiente de los 3 grandes Zeus, Poseidón y Hades, que cumpliera los 16 años. Según la profecía, ese joven tomaría una decisión que salvaría o destruiría a los dioses para siempre. Por tal motivo, tras la Segunda Guerra Mundial los 3 grandes habían jurado no tener más hijos. Pero, aún así, Thalía y yo habíamos nacido y ahora nos acercábamos a los 16. Recordé una conversación mantenida con Annabeth el año anterior. Yo le había preguntado por qué los dioses no me mataban si representaba un peligro en potencia. A algunos dioses les gustaría matarte, me había contestado. Pero temen ofender a Poseidón. ¿Podía uno de los olímpicos volverse contra su hijo mestizo? ¿No sería la solución más fácil para ellos permitir que muriera? Si había 2 mestizos con motivos para preocuparse por ello, éramos Thalía y yo. Me pregunté si, a fin de cuentas, no tendría que haberle enviado a Poseidón aquella corbata con estampado de caracolas por el Día del Padre. Habrá muerte, sentenció Quirón. Eso lo sabemos. Fantástico. Exclamó Dioniso de repente. Todos lo miramos. Él levantó la vista de las páginas de la revista de catadores con aire inocente. Es que hay un nuevo lanzamiento de Pinot Noir. No me hagáis caso. Perky tiene razón, prosiguió Silena Beauregard. Deberían ir 2 campistas. Ya veo, dijo Zo con sarcasmo. Y supongo que tú vas a ofrecerte voluntaria. Silena se sonrojó. Yo con las cazadoras no voy a ninguna parte. A mí no me mires. ¿Una hija de Afrodita que no desea que la miren? Se mofó Zo. ¿Qué diría vuestra madre? Suena hizo ademán de levantarse, pero los hermanos Stoll la hicieron sentarse de nuevo. Basta ya, dijo Beckendorf, que era muy corpulento y tenía una voz resonante. No hablaba mucho, pero la gente tendía a escucharlo cuando lo hacía. Empecemos por las cazadoras. ¿Quiénes seréis las 3? Zo se puso en pie. Yo iré, por supuesto, y me llevaré a Febe. Es nuestra mejor rastreadora. ¿Es esa chica grandota, la que disfruta dando porrazos en la cabeza? Preguntó Travis Stoll con cautela. Zo asintió. ¿La que me clavó 2 flechas en el casco? Añadió Connor. Sí, replicó Zo. ¿Por qué? No, por nada, dijo Travis. Es que tenemos una camiseta del almacén para ella.
Sacó una camiseta plateada donde se leía: Artemisa, diosa de la luna, tour de caza de otoño 2002, y a continuación una larga lista de parques naturales. Es un artículo de coleccionista. Le gustó mucho cuando la vio. ¿Quieres dársela tú? Yo sabía que los Stoll tramaban algo. Siempre están igual. Pero me figuro que Zo no los conocía tanto, porque dio un suspiro y se guardó la camiseta. Como iba diciendo, me llevaré a Phoebe conmigo. Y me gustaría que Bianca viniese también. Bianca se quedó patidifusa. Yo. Pero, si soy nueva. No serviría para nada. Lo harás muy bien, insistió Zo. No hay senda más provechosa para probarse una a sí misma. Bianca cerró la boca. Yo la compadecí. Me acordaba de mi primera búsqueda cuando tenía 12 años. Había tenido todo el tiempo la sensación de no estar preparado. Quizá me sentía honrado, pero también algo resentido y muerto de miedo. Imaginé que esos mismos sentimientos eran los que le rondaban ahora de Bianca. ¿Y del campamento?, preguntó Quirón. Nuestras miradas se encontraron, pero yo no sabía qué estaba pensando. Yo. Grover se puso en pie tan bruscamente que chocó con la mesa. Se sacudió del regazo las migas de las galletas y los restos de las pelotas de ping-pong. Estoy dispuesto a todo con tal de ayudar a Annabeth. Zo arrugó la nariz. Creo que no, sátiro. Tú ni siquiera eres un mestizo. Pero es un campista, terció Thalía. Posee el instinto de un sátiro y también la magia de los bosques. ¿Ya sabes tocar una canción de rastreo, Grover? Por supuesto. Zo vaciló. Yo no sabía que era una canción de rastreo, pero, por lo visto, ella lo consideraba algo útil. Muy bien, dijo Zo. ¿Y el segundo campista? Iré yo. Thalía se levantó y miró alrededor, como desafiando cualquier objeción por anticipado. En fin, sé que mis dotes matemáticas no son óptimas, pero caí en la cuenta de que habíamos llegado a 5 y yo no estaba en el grupo. Alto ahí, dije. Yo también quiero ir. Thalía permaneció en silencio. Quirón seguía estudiándome con ojos tristes. Oh, exclamó Grover, advirtiendo de pronto el problema. Claro. Se me había olvidado. Perky tiene que ir. Yo no pretendía, me quedaré aquí. Perky irá en mi lugar. No puede, refunfuñó Zo. Es un chico. No voy a permitir que mis cazadoras viajen con un chico. Has viajado hasta aquí conmigo, le recordé. Eso fue una situación de emergencia, por un corto trayecto y siguiendo instrucciones de la diosa. Pero no voy a cruzar el país desafiando multitud de peligros en compañía de un chico. ¿Y Grover?, pregunté. Ella meneó la cabeza. Él no cuenta. Es un sátiro. No es un chico, técnicamente. Protestó Grover. Tengo que ir, insistí. He de participar en esta búsqueda. ¿Por qué?, replicó Zo. Por vuestra estimada Annabeth. Noté que me ruborizaba. No soportaba que todos me estuvieran mirando. No. O sea, en parte sí. Sencillamente, siento que debo ir. Nadie se alzó en mi defensa. El señor D, aún con su revista, parecía aburrirse. Silena, los hermanos Story y Beckendorf no levantaban la vista de la mesa. Bianca me dirigió una mirada compasiva. No se empecinó Zo. Insisto. Me llevaré a un sátiro si es necesario, pero no a un héroe varón. Quirón soltó un suspiro. La búsqueda se emprende por Artemisa. Las cazadoras tienen derecho a aprobar o vetar a sus acompañantes. Los oídos me zumbaban cuando volví a sentarme. Sabía que Grover y algunos más me observaban compadecidos, pero yo no podía mirarlos a los ojos. Permanecí allí sentado hasta que Quirón dio por terminado el consejo. Que así sea, concluyó. Thalía y Grover irán con Zo, Bianca y Phoebe. Saldréis al amanecer. Y que los dioses, miró a Dioniso, incluidos los presentes, espero, os acompañen. No me presenté a cenar aquella noche, lo cual fue un error, porque Quirón y Grover vinieron luego a buscarme. Lo siento, Perky, dijo Grover, sentándose en la cama a mi lado. No sabía que ellas, que tú, de verdad. Comenzó a gimotear y pensé que si no lo animaba un poco, o bien se pondría a sollozar a gritos o bien empezaría a mordisquear mi colchón. Tiene tendencia a comerse los objetos domésticos cuando está disgustado. No importa, mentí. De verdad. Está todo bien. Le temblaba el labio. Ni siquiera pensaba, estaba tan concentrado en la idea de ayudar a Artemisa.
Pero prometo que buscaré a Annabeth por todas partes. Si me es posible encontrarla, la encontraré. Asentí y procuré no prestar atención al cráter que sentía abrirse en mi pecho. Grover, dijo Quirón, ¿me dejas hablar un momento con Perky? Claro, repuso. Quirón aguardó. Ah, dijo Grover. ¿Solos, quieres decir? Por supuesto, Quirón. Me miró desconsolado. ¿Lo ves? Nadie necesita a una cabra. Salió trotando al tiempo que se limpiaba la nariz con la manga. Quirón suspiró y flexionó sus patas de caballo. Perky, yo no pretendo comprender las profecías. Ya. Quizá porque no tienen ningún sentido. Él observó la fuente que gorgoteaba en el rincón. Thalía no habría sido la persona que yo hubiese elegido en primer lugar. Es demasiado impetuosa, actúa sin pensar. Se muestra demasiado segura de sí misma. ¿Me habrías elegido a mí? Sinceramente, no. Tú y Thalía sois muy parecidos. Muchas gracias. Él sonrió. La diferencia estriba en que tú estás menos seguro de ti mismo. Lo cual puede ser bueno o malo. Pero de una cosa estoy seguro. Los dos juntos seríais una combinación peligrosa. Sabríamos controlarlo. ¿Cómo esta noche en el arroyo? No respondí. Me había pillado. Quizá lo mejor sea que vuelvas con tu madre para pasar las vacaciones, añadió. Si te necesitamos, te llamaremos. Ya dije. Quizá sí. Saqué del bolsillo a contracorriente y lo dejé en la mesilla. Por lo visto, no tendría que usarlo para nada, salvo para escribir felicitaciones de Navidad. Al ver el bolígrafo, Quirón hizo una mueca. No me extraña que Zo no quiera tenerte cerca. Al menos mientras lleves esa arma encima. No comprendía a qué se refería. Entonces recordé algo que me había dicho mucho tiempo atrás, cuando me entregó aquella espada mágica. Tiene una larga y trágica historia que no hace falta contar. Iba a preguntarle por aquella historia, cuando él sacó un dracma de oro de su alforja y me lo lanzó. Llama a tu madre, dijo. Avísala de que irás a casa por la mañana. Ah, y por si te interesa, estuve a punto de ofrecerme yo mismo como voluntario. Habría ido de no ser por el último verso. Uno perecerá por mano paterna. No hacía falta que me lo aclarase. Sabía que su padre era Cronos, el malvado señor de los titanes. Aquel verso habría encajado perfectamente si Quirón hubiera participado en la búsqueda. A Cronos no le importaba a nadie, ni siquiera sus propios hijos. Quirón, tú sabes en qué consiste esta maldición del titán, ¿verdad? Su rostro se ensombreció. Hizo una garra con 3 dedos sobre su corazón y la desplazó hacia afuera, como si apartara algo de sí. Un gesto antiguo para ahuyentar los males. Esperemos que la profecía no signifique lo que pienso. Bien, Perky, buenas noches. Ya llegará tu hora. De eso estoy convencido. No hace falta precipitarse. Había dicho tu hora, igual que hace la gente cuando se refiere a tu muerte. No sabía si lo había dicho en ese sentido, pero viendo su expresión preferí no preguntar. Permanecí junto a la fuente de agua salada, manoseando la moneda que Quirón me había dado y tratando de imaginar qué iba a decirle a mamá. La verdad era que no me apetecía oír a otro adulto explicándome que no hacer nada era lo mejor que podía hacer. Pero, por otra parte, pensé que mi madre se merecía que la pusiera al corriente de todo. Finalmente, respiré hondo y arrojé la moneda. Oh, diosa, acepta mi ofrenda. La niebla tembló. Con la luz del baño bastaba para formar un tenue arco iris. Muéstrame a Sally Jackson, pedí. En el Upper East Side, Manhattan. Entonces en la niebla se dibujó una escena inesperada. Mi madre estaba sentada a la mesa de la cocina con un tipo. Y se desgañitaban de risa. Había un montón de libros de texto entre los dos. El hombre tendría, no sé, 30 y pico. Llevaba el pelo entrecano bastante largo y vestía chaqueta marrón y camiseta negra. Tenía pinta de actor, la clase de tipo que interpreta a un agente secreto en la tele. Me quedé demasiado estupefacto para articular palabra. Por suerte, ellos estaban muy ocupados riéndose para reparar en el mensaje iris. Eres la monda, Sally, dijo el tipo. ¿Quieres más vino? Uy, no debería. Sírvete tú si quieres. Antes será mejor que vaya al cuarto de baño. ¿Puedo? Al fondo del pasillo le indicó ella, conteniendo la risa. El actorcillo sonrió, se levantó y salió de la cocina. Mamá. Dije. Ella dio un respingo tan brusco que poco le faltó para derribar los libros. Finalmente, me vio.
Perky, cariño. ¿Va todo bien? ¿Qué estás haciendo? Le pregunté. Ella pestañeó. Los deberes, contestó. Y entonces pareció comprender mi expresión. Ah, cariño, es Paul, digo, el señor Blofis. Está en mi taller de escritura. ¿El señor Besugoflis? Blofis. Volverá en un minuto. Cuéntame qué pasa. Siempre que ocurría algo, ella lo adivinaba en el acto. Le conté lo de Annabeth. También lo demás, claro, pero sobre todo le hablé de Annabeth. Mi madre contuvo las lágrimas, y lo hizo por mí. Oh, Perky. Ya. Y todos me dicen que no puedo hacer nada. Así que voy a volver a casa. Ella empezó a juguetear con el lápiz. Perky, por muchas ganas que tenga de verte, dijo con un suspiro, como arrepintiéndose ya de lo que me estaba diciendo, por mucho que desee que permanezcas a salvo, quiero que comprendas una cosa. Has de hacer lo que tú creas que debes hacer. Me la quedé mirando. ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿de verdad crees, en el fondo de tu corazón, que tienes que ayudar a salvarla? ¿Crees que eso es lo que debes hacer? Porque si una cosa sé de ti, Perky, es que tu corazón no se equivoca. Escúchalo. ¿Me estás diciendo que vaya? Ella frunció los labios. Lo que digo es que, bien, que ya eres mayor para que te diga lo que tienes que hacer. Lo que digo es que te apoyaré incluso si decides hacer algo que entrañe peligro. Oh, no puedo creer que esté diciéndote esto. Mamá. Se oyó la cisterna del lavabo. No tengo mucho tiempo, se apresuró a decir. Perky, decidas lo que decidas, te quiero. Y sé que harás lo mejor para Annabeth. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ella haría lo mismo por ti. Dicho lo cual, se despidió de mí con la mano mientras la niebla se disolvía, dejándome con una última imagen de su nuevo amigo, el señor Besugoflis, que regresaba sonriente. No recuerdo cuándo me dormí, pero sí recuerdo el sueño. Me encontraba otra vez en la cueva. El techo se cernía muy bajo sobre mi cabeza. Annabeth permanecía arrodillada bajo el peso de una masa oscura que parecía un enorme montón de rocas. Estaba demasiado cansada para pedir socorro. Le temblaban las piernas. En cualquier momento se le agotarían las fuerzas y el techo de la caverna se desplomaría sobre ella. ¿Cómo sigue nuestra invitada mortal? Retumbaba una voz masculina. No era Cronos. La voz de Cronos era chirriante y metálica como un cuchillo arañando una pared de piedra. Yo la había oído muchas veces en sueños mofándose de mí. No. Esta voz era más grave, como el sonido de un bajo. Y tan potente que hacía vibrar el suelo. Luke surgía de las tinieblas. Se acercaba corriendo a Annabeth y se arrodillaba a su lado. Luego se volvía hacia la voz. Se le están acabando las fuerzas. Hemos de darnos prisa. Él muy hipócrita. Como si le importase lo que fuera a pasarle. La voz emitía una breve risotada. Era alguien que se ocultaba en las sombras, en el límite de mi campo visual. Una mano rechoncha empujaba a una chica hacia la luz. Era Artemisa, con las manos y los pies atados con cadenas de bronce celestial. Yo sofocaba un grito. Tenía su vestido plateado hecho jirones, y la cara y los brazos llenos de cortes. Sangraba Icor, la sangre dorada de los dioses. Ya has oído al chico, decía la voz de las tinieblas. Decídete. Los ojos de Artemisa destellaban de cólera. Yo no entendía por qué no hacía estallar las cadenas o desaparecía sin más. Pero por lo visto no podía. Quizás se lo impedían las cadenas, o un efecto mágico de aquel lugar siniestro. La diosa miraba a Annabeth y su ira se transformaba al instante en angustia e indignación. ¿Cómo te atreves a torturar así a una doncella? Preguntaba con un sollozo. Morirá muy pronto, decía Luke. Pero tú puedes salvarla. Annabeth soltaba un débil gemido de protesta. Yo sentía como si estuvieran retorciéndome el corazón y haciéndole un nudo. Quería correr a ayudarla, pero no podía moverme. Desátame las manos, pedía a Artemisa. Luke sacaba su espada, Backbiter, y cortaba los grilletes de la diosa de un solo golpe. Artemisa corría hacia Annabeth y tomaba sobre sí la carga de sus hombros. Mientras Annabeth se desplomaba como un fardo y se quedaba tiritando en el suelo, la diosa se tambaleaba, tratando de sostener el peso de aquellas negras rocas. El hombre de las tinieblas se echaba a reír entre dientes. Eres tan previsible como fácil de vencer, Artemisa. Me tomaste por sorpresa, decía ella, tensándose bajo su carga. No volverá a suceder. Desde luego que no, replicaba él.
Te hemos retirado de circulación para siempre. Sabía que no podrías resistir la tentación de ayudar a una joven doncella. Es tu especialidad, al fin y al cabo, querida. Artemisa profería un quejido. Tú no conoces la compasión, maldito puerco. En eso respondía el hombre: estamos de acuerdo. Luke, ya puedes matar a la chica. No. Gritaba Artemisa. Luke titubeaba. Aún puede sernos útil, señor. Como cebo. ¿Ya? ¿Lo crees de veras? Sí, general. Vendrán a buscarla. Estoy seguro. El hombre de las tinieblas hacía una pausa. En ese caso, las Dracaenae pueden encargarse de vigilarla. Suponiendo que no muera de sus heridas, puedes mantenerla viva hasta el solsticio de invierno. Después, si nuestro sacrificio sale como hemos previsto, su vida será insignificante. Las vidas de todos los mortales serán insignificantes. Luke recogía el cuerpo desfallecido de Annabeth y se lo llevaba en brazos. Nunca encontraréis al monstruo que estáis buscando, decía Artemisa. Vuestro plan fracasará. No tienes ni la menor idea, mi joven diosa, respondía el hombre. Ahora mismo, tus queridas cazadoras salen en tu busca. Ellas vienen sin saberlo a hacerme el juego. Y ahora, si nos disculpas, tenemos un largo viaje por delante. Hemos de prepararles un buen recibimiento a tus cazadoras y asegurarnos de que su búsqueda es un auténtico reto. Su carcajada resonaba en la oscuridad, haciendo temblar el suelo como si el techo entero de la caverna fuera a venirse abajo. Desperté con un sobresalto, seguro de haber oído unos golpes. Miré alrededor. Fuera aún estaba oscuro. La fuente de agua salada continuaba gorgoteando. No se oía nada más, salvo el chillido de una lechuza en el bosque y el murmullo apagado de las olas en la playa. A la luz de la luna, vi sobre la mesita de noche la gorra de los Yankees de Annabeth. La miré un instante. Y entonces volvió a sonar. Pon. Pon. Alguien, o algo, aporreaba la puerta. Eché mano de contracorriente y salté de la cama. ¿Sí? Dije. Pon. Pon. Me acerqué sigilosamente a la puerta, destapé el bolígrafo, abrí de golpe y. Me encontré cara a cara con un Pegaso negro. Cuidado, jefe. Su voz resonó en mi mente mientras sus cascos retrocedían ante el brillo de mi espada. No quiero convertirme en un pincho de carne. Extendió alarmado sus alas negras y la ráfaga de aire me echó hacia atrás. Blackjack. Exclamé con alivio, aunque algo enfadado. Estamos en plena noche. Blackjack resopló. De eso nada, jefe. Son las 5. ¿Para qué sigue durmiendo todavía? ¿Cuántas veces he de decírtelo? No me llames jefe. Como quiera, jefe. Usted manda. Usted es la autoridad suprema. Me restregué los ojos y procuré que el Pegaso no me leyera el pensamiento. Ese es el problema de ser hijo de Poseidón. Como él creó a los caballos con la espuma del mar, yo entiendo a casi todas las criaturas ecuestres, pero ellas también me entienden a mí. Y a veces, como en el caso de Blackjack, tienen tendencia a adoptarme. Blackjack había estado cautivo en el barco de Luke hasta el verano pasado, cuando organizamos un pequeño motín que le permitió escapar. Yo tuve poco que ver en el asunto, la verdad, pero él me atribuyó todo el mérito de su liberación. Blackjack, dije, se supone que has de permanecer en el establo. Ya, los establos. ¿Usted ha visto a Quirón en los establos? Pues no. Ahí tiene. Escuche, tenemos a otro amiguito del mar que necesita su ayuda otra vez. Sí. Les he dicho a los hipocampos que vendría a buscarlo. Empecé a refunfuñar. Cada vez que me encontraba cerca de la playa, los hipocampos querían que los ayudara a resolver sus problemas. Y los tenían a montones. Una ballena varada, una marsopa atrapada en unas redes, una sirena con un padrastro en el dedo, cualquier cosa. Y enseguida me llamaban para que bajara al fondo a echar una mano. Está bien, contesté, ya voy. Es usted el mejor, jefe, y no me llames jefe. Blackjack soltó un suave relincho. Tal vez era una risa. Eché un vistazo a mi cama, aún calentita. El escudo de bronce seguía colgado de la pared, abollado e inservible. Y en la mesilla reposaba la gorra de los Yankees de Annabeth. Obedeciendo a un impulso, me la metí en el bolsillo. Supongo que presentía que no iba a regresar en mucho tiempo. Capítulo 8. Hago una promesa arriesgada. Blackjack me llevó volando a la playa, lo cual, debo reconocerlo, es siempre una pasada.
Montar en un caballo alado, pasar rozando las olas a 180 por hora con el viento alborotándote el pelo y la espuma rociándote la cara, bueno, es una sensación que le da 100 vueltas al esquí acuático. Aquí es. Blackjack redujo la velocidad y descendió en círculos. Al fondo, en línea recta, gracias. Me deslicé del lomo y me sumergí en el mar helado. En los 2 últimos años me había acostumbrado a esta clase de acrobacias. Ahora ya era capaz de moverme a mis anchas bajo el agua, simplemente ordenando a las corrientes que se concentraran a mi alrededor y me propulsaran hacia adelante. Podía respirar sin problemas en el agua y la ropa no se me mojaba si yo no quería. Me lancé hacia las profundidades. 6, 9, 12 metros. La presión no me molestaba. No sabía si también habría un límite de profundidad para mí. Nunca había hecho la prueba. Sabía que los seres humanos normales no podían descender más allá de los 60 metros sin quedar aplastados como una lata de aluminio. A aquellas profundidades, y en plena noche, no era posible ver nada, pero percibía el calor de los seres vivos y la temperatura de las corrientes. Es algo difícil de describir. No es como la visión normal, pero me permite localizar cada cosa. Al acercarme al fondo, vi a 3 hipocampos caballitos de mar nadando en círculos alrededor de un barco volcado. Eran preciosos. En sus colas, de un brillo fosforescente, tremolaban los colores del arco iris. Los 3 tenían crines blancas y galopaban por el agua igual que un caballo nervioso en medio de una tormenta. Algo los inquietaba. Me aproximé y vi de qué se trataba. Había una forma oscura, algún animal atascada bajo el barco en una red. Una de esas grandes redes que usan los pesqueros de arrastre para llevárselo todo a la vez. Yo aborrecía aquel tipo de artilugios. Ya era bastante horrible que ahogaran a las marsopas y los delfines. Pero es que además acababan atrapando en ocasiones a criaturas mitológicas. Cuando las redes se enganchaban, siempre había algún pescador perezoso que las cortaba, dejando morir a las presas que habían quedado atrapadas. La pobre criatura, por lo visto, había estado deambulando por el fondo del estuario Long Island Sound y se había enganchado en las redes de aquel barco de pesca hundido. Al intentar liberarse, había desplazado el barco y se había quedado aún más atascada. Ahora los restos del casco, que se apoyaban en una gran roca, habían empezado a balancearse y amenazaban con desmoronarse sobre el animal. Los hipocampos nadaban en círculos de un modo frenético, con el deseo de ayudar, aunque sin saber muy bien cómo. Uno de ellos se había puesto a mordisquear la red, pero sus dientes no estaban preparados para eso. Aunque poseen un gran vigor, los hipocampos no tienen manos ni son muy inteligentes. «Ayuda, señor», dijo uno nada más verme. Los otros se sumaron a su petición. Avancé nadando para echarle una mirada de cerca a la criatura atrapada. Primero pensé que era un joven hipocampo. Ya había rescatado más de uno en el pasado. Pero entonces oí un sonido extraño, nada propio de la vida submarina. Muau. Me acerqué más y vi que era una vaca. A ver, yo había oído hablar de vacas marinas, como los manatíes y demás, pero aquella era una vaca de verdad, solo que con los cuartos traseros de una serpiente. Por delante era una ternera. Un bebé con el pelaje negro, con unos grandes ojos tristes y el hocico blanco. Y por detrás tenía una cola negra y marrón con aletas en el lomo y el vientre, igual que una anguila gigante. «Guau, pequeña», dije. «¿De dónde sales?» La criatura me miró tristemente. «Muau». No podía captar sus pensamientos. «Solo hablo la lengua de los caballos». «No sabemos qué es, señor», me informó un hipocampo. «Están apareciendo cosas muy extrañas», ya murmuré. «Eso he oído». Destapé a contracorriente y la espada creció hasta alcanzar toda su envergadura. Su hoja de bronce relumbró en la oscuridad. La vaca serpiente se asustó y empezó a forcejear otra vez con ojos desorbitados. «Oye». Traté de tranquilizarla. «Que no voy a hacerte daño. Déjame cortar la red». Pero ella se revolvió enloquecida y se enredó todavía más. El barco comenzó a ladearse, removiendo una nube de lodo y amenazando con venirse abajo sobre el pobre animal. Los hipocampos relinchaban de pánico y se agitaban nerviosamente, lo cual tampoco ayudaba mucho. «Vale, vale», dije, guardando la espada y hablando con toda la calma de que fui capaz para que los hipocampos y la vaca serpiente se aplacasen. No sabía si era posible provocar una estampida submarina, pero prefería no averiguarlo. «Tranquilo. Ya no hay espada, ¿lo veis? Nada de espada. Calma y serenidad. Hierba verde. Mamá vaca. Vegetarianos.
Dudaba que la vaca entendiera mis palabras, pero sí parecía responder al tono de mi voz. Los hipocampos aún estaban inquietos, pero habían dejado de arremolinarse alrededor. «Ayuda, señor», me suplicaban. Ya dije. Eso ya lo he entendido. Ahora estoy pensando. ¿Cómo podía liberar a la vaca serpiente si ella se volvía loca de pánico en cuanto veía el filo de mi espada? Daba la impresión de haber visto espadas otras veces y de saber lo peligrosas que eran. Muy bien, dije a los hipocampos. Necesito que me ayudéis a empujar. Pero exactamente como yo os diga. Empezamos a mover el barco. No era fácil, pero con una fuerza de 3 caballos logramos desplazar el casco de modo que no pudiera írsele encima al bebé de vaca serpiente. Luego me puse a trabajar en las redes. Las desenredé tramo a tramo, desenmarañé anzuelos y pesos de plomo y arranqué los nudos que trababan las pezuñas del animal. Me llevó un buen rato. Vamos, fue peor que cuando tuve que desenredar los cables del mando de mi consola. Y durante todo el tiempo, mientras la vaca marina mugía y gemía, yo iba viéndole y asegurándole que todo saldría bien. Ya casi está, Bessie, le dije. No me preguntéis por qué empecé a llamarla así. Me pareció un nombre adecuado para una vaca. Buena vaquita. Vaquita linda. Finalmente, conseguí desprender la red y la vaca serpiente se deslizó bajo el casco y dio un salto de alegría en el agua. Los hipocampos relincharon de contento. Gracias, señor. Muuu. La vaca serpiente me rozó con el hocico y me miró con sus grandes ojos marrones. Bueno, dije, ya está. Vaca linda. Y no te metas en líos. Lo cual me recordó, ¿cuánto tiempo llevaba bajo el agua? 1 hora por lo menos. Tenía que volver a la cabaña antes de que Argos y las arpías descubrieran que había violado el toque de queda. Salí disparado hacia la superficie. En cuanto emergí, Blackjack bajó zumbando, dejó que me agarrase de su cuello y me alzó por los aires para llevarme otra vez a tierra. ¿Ha habido éxito, jefe? Sí. Hemos rescatado a un bebé, de no sé qué. Pero ha costado mucho. Y por poco me arrasa una estampida. Las buenas acciones siempre entrañan peligro, jefe. Pero bien que me salvó a mí el pellejo, ¿no es cierto? No pude evitar pensar en mi sueño. En la imagen de Annabeth desmoronada y exánime en brazos de Luke. Me dedicaba a rescatar monstruos bebé, pero no era capaz de salvar a mi amiga. Cuando Blackjack se aproximaba al fin a mi cabaña, miré por casualidad al pabellón del comedor. Vi una figura, la de un chico, agazapada tras una columna griega, como ocultándose. Era Nico, y ni siquiera había amanecido. No era ni de lejos la hora del desayuno. ¿Qué andaba haciendo por allí? Vacilé. Lo último que deseaba era escucharle hablar de su juego de mitomagia. Pero no. Algo ocurría. Se veía en su modo de agazaparse. Blackjack, dije, déjame allá abajo, ¿quieres? Detrás de esa columna. A punto estuve de fastidiarla. Subía por las escaleras que Nico tenía a su espalda. Él no me había visto y seguía detrás de la columna, asomando la cabeza y pendiente de lo que sucedía en la zona del comedor. Lo tenía a poco más de 1 metro y ya iba a preguntarle, ¿pero qué haces, chaval? Cuando se me ocurrió que estaba haciendo lo mismo que Grover, espiar a las cazadoras. Se oían voces. 2 chicas hablando en una de las mesas. ¿A aquellas horas? Saqué del bolsillo la gorra de Annabeth y me la puse. Al principio no noté nada, pero al alzar las manos no me las vi. Me había vuelto invisible. Me deslicé a hurtadillas junto a Nico y avancé. No veía bien a las chicas en la oscuridad, pero reconocí sus voces. Eran Zoe y Bianca. Parecían discutir. Eso no se cura, decía Zoe. O no tan deprisa, al menos. ¿Pero cómo ha sucedido? Preguntó Bianca. Una estúpida travesura. Rezongó Zoe. Esos hermanos Stoll, de la cabaña de Hermes. La sangre de centauro es como un ácido. Todo el mundo lo sabe. Pues resulta que habían rociado con ella esa camiseta del Tour de Artemisa. Uy, qué espantoso. Sobrevivirá, dijo Zoe. Pero tendrá que permanecer postrada durante semanas con una horrible urticaria. Es imposible que venga. Todo queda en mis manos, y en las tuyas. Pero la profecía, si Phoebe no puede venir, solo seremos 4. Tenemos que elegir a otra persona. No hay tiempo. Hemos de salir con las primeras luces del alba. Es decir, inmediatamente. Además, la profecía decía que perderíamos a 1. En la tierra sin lluvia, recordó Bianca. Eso no puede ser aquí.
Tal vez sí, dijo Zo, aunque ni siquiera ella parecía convencida. El campamento tiene una frontera mágica y nada, ni las nubes ni las tormentas, puede cruzarla sin permiso. O sea que podría ser una tierra sin lluvia. Pero... Bianca, escúchame. Zo hablaba ahora con la voz agarrotada. No, no puedo explicarlo, pero presiento que no debemos elegir a ninguna persona más. Sería demasiado peligroso. Podría acabar incluso peor que Phoebe. No quiero que Quirón escoja a un campista como quinto miembro del grupo. Y tampoco quiero arriesgar a otra cazadora. Bianca se quedó en silencio unos instantes. Luego levantó la vista. Deberías contarle a Thalía el resto de tu sueño. No. No serviría de nada. Pero si tus sospechas sobre el general son ciertas, tengo tu palabra de que no hablarás de ello, dijo Zo. Sonaba angustiada de verdad. Pronto lo averiguaremos. Y ahora, vamos. Acaba de romper el alba. Nico reaccionó rápido y corrió a esconderse. Yo tardé unos segundos en seguirlo, por lo que, cuando Zo bajó apresuradamente las escaleras, casi se tropieza conmigo. Se quedó inmóvil y deslizó la mano hacia su arco, pero Bianca le dijo en ese momento. Ya están encendidas las luces de la casa grande. Deprisa. Y Zo la siguió corriendo. Imaginaba perfectamente lo que estaba pensando Nico. Vi que respiraba hondo y que se disponía a correr tras ellas. Entonces me quité la gorra de invisibilidad. Espera, le dije. Casi se resbaló en los escalones mientras se giraba. Pero, ¿de dónde sales? He estado aquí todo el rato. Invisible. Él movió los labios, como deletreando la palabra. ¡Guau! Increíble. ¿Cómo has sabido que Zo y tu hermana estaban aquí? Se sonrojó. Las oí pasar junto a la cabaña de Hermes. Bueno, es que no duermo muy bien en el campamento. Escuché ruido de pasos y luego las oí susurrar. Y las seguí. Y ahora quieres seguirlas en la búsqueda que van a emprender. ¿Cómo lo has adivinado? Porque si fuese mi hermana seguramente haría lo mismo. Pero no puedes hacerlo. Me miró desafiante. ¿Porque soy demasiado joven? Porque ellas no te lo permitirán. Te pillarán a la primera y te enviarán de vuelta al campamento. Y sí, también porque eres demasiado joven. ¿Te acuerdas de la mantícora? Habrá un montón de criaturas parecidas por el camino. Más peligrosas incluso. Y algunos héroes morirán. Hundió los hombros y desplazó su peso a la otra pierna. Quizá tengas razón. Pero, tú podrías ir en mi lugar. ¿Cómo? Puedes volverte invisible. Tú sí puedes ir. A las cazadoras no les gustan los chicos, le recordé. Si llegasen a descubrirlo, no dejes que lo descubran. Vuélvete invisible y síguelas. Y no pierdas de vista a mi hermana. Has de hacerlo. Por favor. Nico. De todos modos, ya lo estabas pensando, ¿no? Iba a negarlo, pero él me miró a los ojos y no me vi capaz de mentirle. De acuerdo, repuse. He de encontrar a Annabeth. He de ayudarlas, aunque ellas no quieran. Yo no me chivaré. Pero tienes que prometerme que mantendrás a salvo a mi hermana. Eso es mucho prometer, en un viaje como este. Además, ella ya tiene a Zo, a Grover y Thalía. Promételo, insistió. Haré todo lo que pueda. Eso sí te lo prometo. Entonces muévete. Y buena suerte. Era una locura. Ni siquiera había hecho el equipaje. No tenía nada, salvo la gorra, la espada y lo puesto. Y se suponía que tenía que volver a casa esa mañana. Dile a Quirón. Ya me inventaré algo, dijo con un rictus travieso. Eso se me da bastante bien. No te entretengas. Me puse la gorra de Annabeth y eché a correr. El sol empezaba a salir y me volví invisible. Alcancé la cima de la colina mestiza justo a tiempo de divisar la furgoneta del campamento, que se perdía carretera abajo. Era Argos seguramente, que llevaba al grupo a la ciudad. Después tendrían que seguir por su cuenta. Sentí una punzada de angustia. Estúpido de mí, ¿cómo se suponía que iba a seguirlos? ¿A pie? Entonces oí un poderoso batir de alas. Blackjack se posó a mi lado y empezó, como quien no quiere la cosa, a mordisquear unos tallos de hierba que asomaban entre el hielo. Si tuviera que apostar, jefe, diría que necesita un caballo para darse a la fuga. ¿Qué dice? ¿Le interesa? Se me hizo un nudo en la garganta de pura gratitud. Aún así logré responder. Sí. Volando. Capítulo 9.
Aprendo a criar zombies. Uno de los problemas de volar en un Pegaso a la luz del día es que, si no tomas precauciones, puedes provocar un accidente en la autopista de Long Island. Procuré mantenerme por encima de las nubes, que por suerte son bastante bajas en invierno. Íbamos lanzados, tratando de no perder de vista la furgoneta del campamento. Si abajo hacía frío, imagínate allí arriba, en el aire, donde me acribillaba una lluvia helada. Me habría ido bien un juego de ropa interior térmica como los que vendían en el almacén del campamento. Aunque después de la historia de Phoebe con la camiseta rociada de sangre de centauro, no sabía si volvería a fiarme de sus productos. Perdimos de vista la furgoneta un par de veces, pero estaba casi seguro de que primero pasarían por Manhattan, así que no me fue difícil localizarlos de nuevo. El tráfico era pésimo con las vacaciones. Entraron en la ciudad a media mañana. Hice que Blackjack se posara cerca de la azotea del edificio Chrysler y desde allí observé la furgoneta blanca. Creía que se detendría en alguna estación de autobuses, pero siguió adelante. ¿A dónde los llevará Argos?, murmuré. No es Argos el que conduce, jefe, contestó Blackjack. ¿Es esa chica? ¿Qué chica? La cazadora. ¿La que lleva una corona de plata en el pelo? Esa misma. Mire. Una tienda de donuts. ¿No podríamos comprar algo para el viaje? Intenté explicarle que si entraba en la tienda con un Pegaso, le daría un ataque al guardia de seguridad. Pero él no acababa de comprenderlo. La furgoneta, entretanto, continuaba serpenteando hacia el túnel Lincoln. Nunca se me habría ocurrido que Zo supiera conducir. Vamos, si parecía no haber cumplido los 16. Claro que era inmortal. Me pregunté si tendría un permiso de conducir de Nueva York y, en tal caso, qué fecha de nacimiento figuraría allí. Bueno, dije, vamos tras ellos. Íbamos a emprender el vuelo desde lo alto del edificio Chrysler cuando Blackjack soltó un relincho y casi me derribó. Algo se me estaba enroscando por la pierna como una serpiente. Busqué mi espada, pero al mirar vi que no era ninguna serpiente, sino ramas de vid. Habían surgido de las grietas del edificio y se enredaban entre las patas de Blackjack, y en mis propios tobillos, inmovilizándonos a ambos. ¿Ibais a alguna parte?, dijo el señor D. Estaba reclinado contra el edificio, aunque en realidad levitaba en el aire, con su chándal atigrado y su pelo oscuro ondeando al viento. «Anda», exclamó Blackjack. «Pero si es el tipo del vino». El señor D resopló, exasperado. El próximo humano, o equino, que me llame el tipo del vino acabará encerrado en una botella de Merlot. Ah, señor D. Procuré hablar con calma, aunque la vid seguía enroscándose entre mis piernas. ¿Cómo le va? ¿Qué cómo me va? ¿Habías creído acaso que el inmortal y todopoderoso director del campamento no se enteraría de que te ibas sin permiso? Bueno. Debería arrojarte desde aquí sin el caballo volador para ver con qué heroísmo aullabas de camino al suelo. Apreté los puños. Sabía que debía mantener la boca cerrada, pero el señor D se disponía a matarme o arrastrarme ignominiosamente al campamento, y yo no soportaba ninguna de las dos ideas. ¿Por qué me odia tanto? ¿Qué le he hecho yo? Una llamarada púrpura brilló en sus ojos. Eres un héroe, chico. No me hace falta ningún otro motivo. Tengo que participar en esta búsqueda. He de ayudar a mis amigos. Cosa que usted sería incapaz de comprender. Jefe, me dijo Blackjack, nervioso. Con lo liados que estamos en esta vida a 300 metros de altura, tal vez le convendría ser más amable. Las ramas se aferraron en torno a mí con más fuerza. Allá abajo, la furgoneta blanca se alejaba cada vez más. Pronto se perdería de vista. ¿Nunca te he hablado de Ariadna?, preguntó el señor D. La bella princesa de Creta. A ella también le gustaba ayudar a sus amigos. De hecho, ayudó a un joven héroe llamado Teseo, también hijo de Poseidón. Le dio un ovillo de hilo mágico que le permitió salir del laberinto. ¿Sabes cómo la recompensó Teseo? Tuve ganas de contestarle. Me importa un bledo. Pero no creía que el señor D fuese a terminar más deprisa por eso. Se casaron, dije. Y fueron felices y comieron perdices. Fin. El señor D hizo una mueca desdeñosa. No exactamente. Teseo le dijo que se casaría con ella. La llevó a su barco y zarpó hacia Atenas. A mitad de camino, en una isla muy pequeña llamada Naxos, ¿cuál es la palabra que usáis los mortales? Sí, la dejó plantada. Yo la encontré allí, ¿sabes? Sola. Con el corazón destrozado. Llorando a lágrima viva.
Ella lo había abandonado todo, había dejado su vida entera para ayudar a aquel héroe tan apuesto que al final la dejó tirada como una sandalía vieja. Muy mal hecho, dije. Pero eso ocurrió hace miles de años. ¿Qué tiene que ver conmigo? Él me miró con frialdad. Yo me enamoré de Ariadna, muchacho. Curé su corazón herido. Y cuando murió, la convertí en mi esposa inmortal en el Olimpo. Allí me espera aún. Volveré a su lado cuando acabe este siglo infernal de castigo en tu ridículo campamento. Me lo quedé mirando. ¿Usted está casado? Pero si yo creía que se había metido en un lío por perseguir a una ninfa del bosque. Lo que yo digo es que los héroes no cambiáis. Acusáis a los dioses de vanidad. Deberíais miraros a vosotros mismos. Tomáis lo que os apetece, utilizáis a los demás cuando os hace falta, y luego acabáis traicionando a todo el mundo. Disculpa, pues, si no siento mucho afecto por los héroes. Son una pandilla de egoístas e ingratos. Pregúntale a Ariadna. A Medea. Ya puestos, pregúntale a Zobelladona. ¿Cómo que le pregunte a Zo? ¿A qué se refiere? Él hizo un gesto despectivo. Anda. Sigue a tus estúpidos amigos. Las ramas de Big se desenroscaron de mis piernas. Parpadeé incrédulo. Pero, ¿va a dejar que me marche? ¿Así como así? La profecía dice que al menos 2 de vosotros moriréis. Quizá tenga suerte y tú seas uno de ellos. Pero recuerda mis palabras, hijo de Poseidón. Vivo o muerto, no demostrarás ser mejor que los demás. Dicho lo cual, Dioniso chasqueó los dedos y se dobló en 2, como una hoja de papel. Se oyó otro chasquido plop. Y desapareció, dejando un leve aroma a uvas que el viento enseguida difuminó. Por los pelos, suspiró Blackjack. Asentí, aunque casi me habría sentido menos inquieto si el señor D me hubiera arrastrado al campamento. Si me había dejado marchar era porque creía que teníamos muchas posibilidades de salir malparados de aquella búsqueda. Vamos, Blackjack, dije, procurando sonar animoso. En Nueva Jersey te compraré unos donuts. Al final, resultó que no pude comprarle ningún donut en Nueva Jersey, porque Zo siguió hacia el sur como una loca y solo cuando ya habíamos entrado en Maryland se detuvo en un área de descanso. A Blackjack, de lo agotado que estaba, poco le faltó para desplomarse en picado. Enseguida me recupero, jefe, jadeó. Solo tengo que recobrar el aliento. Quédate aquí, le dije. Voy a explorar. Eso de quédate aquí me parece factible. Podré hacerlo. Me puse la gorra de invisibilidad y me dirigí al supermercado. Me resultaba difícil no moverme a hurtadillas. Tenía que recordarme todo el rato que nadie podía verme. Y al mismo tiempo tenía que acordarme de dejar paso y hacerme a un lado para que la gente no chocase conmigo. Quería entrar para calentarme un poco y tomar una taza de chocolate caliente. Aún me quedaban unas monedas en el bolsillo. Podía dejarlas en el mostrador. Me estaba preguntando si la taza se volvería invisible en cuanto la tocara o si el chocolate se quedaría flotando en el aire a la vista de todos, cuando todo mi plan se fue al garete. Zo, Thalía, Bianca y Grover salían ya del local. ¿Estás seguro, Grover? Decía Thalía. Bastante seguro. Al 99%. Bueno, al 85%. ¿Y lo has hecho con unas simples bellotas? Preguntó Bianca con incredulidad. Grover pareció ofendido. Es un conjuro de rastreo consagrado por la tradición. Y bueno, estoy bastante seguro de haberlo hecho bien. Washington está a unos 100 kilómetros, dijo Bianca. Nico y yo, frunció el entrecejo. Vivíamos allí. Qué extraño. Se me había olvidado. Esto no me gusta, murmuró Zo. Deberíamos dirigirnos directamente al oeste. La profecía decía al oeste. Como si tu destreza para seguir el rastro fuese mejor, ¿no? Refunfuñó Thalía. Zo dio un paso hacia ella. ¿Cómo osas poner en duda mi destreza, bellaca? No tienes ni idea de lo que es una cazadora. ¿Bellaca? ¿Me llamas bellaca? ¿Qué narices significa eso? Vosotras, dijo Grover, nervioso. No empecéis otra vez. Grover tiene razón, añadió Bianca. Washington es nuestra mejor alternativa. Zo no parecía convencida, pero asintió a regañadientes. Muy bien. En marcha. Vas a conseguir que nos detengan por empeñarte en conducir, rezongó Thalía. Yo aparento más que tú los 16. Quizá, respondió Zo. Pero yo llevo conduciendo automóviles desde que los inventaron. Vamos.
Mientras continuábamos hacia el sur siguiendo a la furgoneta de vista de pájaro, o mejor dicho, de Pegaso, me pregunté si Zo hablaba en serio. Yo no sabía exactamente cuándo se habían inventado los coches, pero me figuraba que en tiempos prehistóricos, cuando la gente miraba la televisión en blanco y negro y cazaba dinosaurios. ¿Qué edad tendría Zo? ¿Y a qué se refería el señor D? ¿Qué mala experiencia habría tenido ella con los héroes? Cuando nos acercábamos a Washington, Blackjack empezó a perder velocidad y altitud. Jadeaba. ¿Estás bien? Le pregunté. Perfecto, jefe. ¿Podría cargar con un ejército? A mí no me lo parece. De repente me sentí culpable. Lo había tenido volando durante medio día casi sin parar y a ritmo de autopista. Incluso para un caballo alado, aquello tenía que ser una tremenda paliza. No se preocupe por mí, jefe. Soy un tipo duro, aunque debía de ser verdad, no podía olvidar que Blackjack era capaz de venirse abajo antes de soltar una queja, y no quería que eso sucediera. Por suerte, la furgoneta empezó a disminuir de velocidad. Cruzó el río Potomac y entró en el centro de Washington. Yo me puse a pensar en patrullas aéreas, misiles y cosas por el estilo. No sabía cómo funcionarían esos sistemas de defensa. Ni siquiera estaba seguro de que un radar militar pudiese detectar a un Pegaso, pero tampoco quería averiguarlo con un repentino zambombazo que me borrase del mapa. Bájame aquí, pedía Blackjack. Ya los tenemos bastante cerca. El pobre estaba tan cansado que no discutió. Descendió hacia el monumento a Washington, que en realidad es un obelisco blanco, y me dejó sobre el césped. La furgoneta estaba aparcada a pocas manzanas. Miré a Blackjack. Quiero que vuelvas al campamento, le dije. Tómate un buen descanso y dedícate a pastar un poco. Yo me las arreglaré. Ladeó la cabeza con aire escéptico. ¿Estás seguro, jefe? Tú ya has hecho bastante. Me las arreglaré solo. Y 1000 gracias. 1000 kilos de heno, musitó Blackjack. Eso estaría bien. De acuerdo, jefe, pero vaya con cuidado. Intuyo que no han venido aquí a ver a un tipo guapo y simpático como yo le prometí que me andaría con ojo. Blackjack desplegó las alas, se elevó en el aire y trazó un par de círculos alrededor del monumento antes de perderse entre las nubes. Observé la furgoneta. Ahora estaban bajándose todos. Grover señalaba uno de los grandes edificios que se alinean frente al National Mall. Talia asintió y los cuatro echaron a andar azotados por un viento helado. Empecé a seguirlos, pero de pronto me quedé petrificado. Una manzana más allá, de un coche negro bajó un hombre de pelo gris cortado al estilo militar. Llevaba gafas oscuras y un abrigo negro. Sí, ya sé que en Washington hay tipos así por todas partes. Pero yo había visto aquel coche en la autopista un par de veces. Siempre hacia el sur. Habían seguido a la furgoneta. El tipo sacó su teléfono móvil y habló un momento. Luego miró alrededor, como asegurándose de que no había nadie a la vista, y echó a andar por el mall hacia mis amigos. Y lo peor de todo, al volverse, lo reconocí. Era el doctor Espino, la mantícora de Westover Hall. Con la gorra de invisibilidad, seguía a Espino a cierta distancia. El corazón me latía desbocado. Si él había sobrevivido a la caída por el acantilado, Annabeth tenía que haber salido ilesa también. Mis sueños no me habían engañado. Seguía viva, la tenían prisionera. Espino se mantenía bastante alejado de mis amigos y hacía todo lo posible para no ser visto. Grover se detuvo por fin frente a un gran edificio con un rótulo que rezaba: Museo Nacional del Aire y el Espacio al Instituto Smithsoniano. Yo había estado allí con mi madre hacía 1.000.000 de años, solo que entonces todo me parecía mucho más grande. Talia tanteó la puerta. Estaba abierto, sí, aunque no había mucha gente que entrara. Hacía demasiado frío y no era época escolar. Los cuatro se deslizaron hacia el interior. El doctor Espino vaciló. Al parecer, no quería entrar en el museo. Dio media vuelta y se encaminó al otro lado del mall. Con una decisión impulsiva, lo seguí. Cruzó la calle y subió las escaleras del Museo de Historia Natural. Había un gran cartel en la puerta. A primera vista leí: cerrado por las fieras. Luego deduje que tenía que ser fiestas. Entré tras él y lo seguí por una gran sala llena de esqueletos de dinosaurio y mastodontes. Se oían voces al fondo, tras unas grandes puertas. Fuera había 2 centinelas. Le abrieron a Espino y tuve que apresurarme antes de que las cerraran. Lo que vi allí dentro era tan espantoso que casi se me escapó un grito, lo cual seguramente me habría costado el pellejo.
Me hallaba en una enorme estancia redonda, con una galería que la rodeaba 1 metro por encima del suelo. En aquella galería había al menos una docena de guardias mortales, además de un par de monstruos. 2 mujeres reptil, cada una con 2 colas de serpiente en lugar de piernas. Las había visto en otra ocasión. Annabeth las había llamado Dracaenae de Estitia. Pero eso no era lo peor. Entre las 2 mujeres serpiente y habría jurado que mirándome estaba mi viejo enemigo Luke. Tenía un aspecto terrible. La piel lívida como la cera y el pelo antes rubio casi del todo gris, como si hubiera envejecido 10 años en unos meses. Aún conservaba el brillo colérico de sus ojos, y también la cicatriz de la mejilla, donde un dragón lo había arañado una vez. Pero la cicatriz tenía ahora un feo color rojizo, como si se le hubiese vuelto a abrir hacía poco. Junto a él, sentado de modo que las sombras lo ocultaban, había otro hombre. Lo único que le veía eran los nudillos, aferrados a los brazos dorados de su silla, que parecía un trono. ¿Y bien? Preguntó el hombre de la silla. Su voz era igual que la que había oído en mi sueño. No la voz espeluznante de Cronos, sino más profunda, más grave, como si la tierra misma se hubiera puesto a hablar. Su resonancia llenaba la sala pese a que no estaba gritando. El doctor Espino se quitó las gafas oscuras. Sus ojos de 2 colores, marrón y azul, relucían de pura excitación. Después de una rígida reverencia, habló con su extraño acento francés. «Están aquí, general». «Eso ya lo sé, idiota», respondió el hombre con voz tonante. «¿Pero dónde?» «En el Museo de Cohetes». «El Museo del Aire y el Espacio», corrigió Luke con irritación. El doctor Espino le lanzó una mirada furibunda. «Como usted diga, señor». Me dio la sensación de que habría preferido traspasarlo con una de sus espinas. «¿Cuántos?», preguntó Luke. Espino fingió no haberlo oído. «¿Cuántos?», insistió el general. «4, general. El sátiro, Grover Underwood. La chica con el pelo negro en punta y con ropa, ¿cómo se dice? Punk, armada con ese escudo espantoso». Thalía, dijo Luke. «Y otras 2 chicas, cazadoras. Una de ellas con una diadema de plata». «A esa la conozco», gruñó el general. Todo el mundo se removió incómodo. «Déjeme apresarlos», le rogó Luke al general. «¿Tenemos más que suficientes?» «Paciencia», replicó el general. «Ya deben de estar bastante ocupados. Les he mandado un compañero de juegos para entretenerlos». «Pero... no podemos arriesgarte, muchacho». «Eso es, muchacho», dijo Espino con una cruel sonrisa. «Usted es demasiado frágil. Déjenme que acabe yo con ellos». «No». El general se alzó de su silla y entonces pude echarle un vistazo. Era alto y musculoso, con la piel levemente bronceada y el pelo oscuro peinado hacia atrás. Vestía un traje de seda marrón de aspecto muy caro, como los que llevan los tipos de Wall Street, aunque nadie lo habría tomado por un broker. Tenía un rostro brutal, hombros enormes y manos capaces de partir en 2 el mástil de una bandera. Sus ojos eran como piedras. Tuve la sensación de estar mirando una estatua viviente. Resultaba asombroso que pudiera moverse. «Ya me has fallado una vez», Espino tronó. «Pero general, sin excusas». Espino retrocedió un paso. Yo lo había considerado un tipo espeluznante cuando lo vi por primera vez con su uniforme negro en la Academia Militar de Westover. Ahora, en cambio, de pie ante el general, parecía un novato patético. El general sí impresionaba. No necesitaba uniforme. Era un líder nato. «Debería arrojarte a las profundidades del Tártaro por tu incompetencia», dijo. «Te mando a que captures al hijo de uno de los 3 dioses mayores y tú me traes a una esmirriada hija de Atenea». «Pero usted me prometió una oportunidad para vengarme», protestó Espino. «Y una unidad para mí». «Soy el comandante en jefe del señor Cronos», dijo el general. «Y elegiré como lugartenientes a quienes me ofrezcan resultados. Solo gracias a Luke logramos salvar en parte nuestro plan. Y ahora, Espino, fuera de mi vista. Hasta que encuentre alguna tarea menor para ti». Espino se puso rojo de rabia. Creí que iba a empezar a echar espumarajos o disparar espinas, pero se limitó a inclinarse torpemente y abandonó la estancia. «Bien, muchacho», dijo el general, mirando a Luke, «lo primero que hemos de hacer es separar de los demás a la mestiza Thalía. El monstruo que buscamos acudirá entonces a ella». «Será difícil deshacerse de las cazadoras», dijo Luke. «¿Zobelladona? No pronuncies ese nombre». Luke tragó saliva.
Perdón, general. ¿Yo solo? El general lo hizo callar con un gesto. Déjame mostrarte, muchacho, cómo derrotaremos a las cazadoras. Señaló a un guardia que se hallaba en el nivel inferior de la estancia. ¿Tienes los dientes? El tipo se adelantó pesadamente con una vasija de cerámica. Sí, general. Plántalos, le ordenó. En el centro de la sala había un gran círculo de tierra, donde supongo que estaba previsto exponer un dinosaurio. Observé con inquietud al guardia mientras extraía de la vasija unos aguzados dientes blancos y los iba hundiendo en la tierra. Luego alisó la superficie ante la gélida sonrisa del general. El guardia retrocedió y se sacudió el polvo de las manos. Listo, general. Excelente. Riégalos, y luego dejaremos que sigan el rastro de su presa. El guardia asió una pequeña regadera decorada con margaritas que resultaba más bien incongruente, porque no era agua lo que salía de ella, sino un líquido rojo oscuro. Y me daba la sensación de que no era ponche de frutas. La tierra empezó a burbujear. Muy pronto, Luke, dijo el general, te mostraré tales soldados que harán que resulte insignificante el ejército que tienes en ese barco. Luke apretó los puños. Me he pasado un año entrenando a mis fuerzas. Cuando el princesa Andrómeda llegue a la montaña serán los mejores. Ja. Soltó el general. No niego que tus tropas puedan convertirse en una magnífica guardia de honor del señor Cronos. Y tú, naturalmente, tendrás un papel que desempeñar. Me pareció que Luke palidecía aún más. Pero bajo mi liderazgo, las fuerzas del señor Cronos se verán multiplicadas por 100. Seremos incontenibles. Mira, ahí están mis máquinas más mortíferas. La tierra sufrió una especie de erupción, e impulsivamente me eché atrás. En cada punto donde habían plantado un diente surgía ahora una criatura de la tierra. La primera emitió un sonido. Miau. Era un gatito. Un cachorro anaranjado con rayas de tigre. Luego apareció otro, y otro, hasta una docena, y todos se pusieron a jugar y revolcarse por la tierra. Todo el mundo los miraba sin dar crédito. El general rugió. ¿Qué es esto? ¿Gatitos de peluche? ¿De dónde has sacado esos dientes? El guardia que los había traído se encogió de pánico. De la exposición, señor. Como usted me dijo. ¿El tigre dientes de sable? No, idiota. Te he dicho el tiranosaurio. Recoge esas pequeñas bestias infernales y sácalas de aquí. No vuelvas a presentarte ante mí nunca más. El tipo estaba tan aterrorizado que se le cayó al suelo la regadera. Recogió los gatitos y salió corriendo. Tú. El general señaló a otro guardia. Tráeme los dientes que he pedido. Ahora. El tipo se apresuró a cumplir sus órdenes. Imbéciles, murmuró el general. Por eso yo no utilizo mortales, dijo Luke. No son de fiar. Son débiles de carácter, fáciles de sobornar, violentos, corroboró el general. Me encantan. Un minuto después, el guardia regresó a toda prisa con las manos llenas de grandes y aguzados colmillos. Magnífico, dijo el general. Se subió a la barandilla de la galería y desde allí saltó, elevándose 6 metros por los aires. Al caer, el suelo de mármol se resquebrajó por el impacto. Hizo una mueca y se masajeó el cuello. Mis malditas cervicales. Una almohadilla caliente, señor. Le ofreció el guardia. Una tableta de paracetamol. No. Ya se me pasará. Se sacudió su traje de seda y le arrebató los dientes al guardia. Lo haré yo mismo. Sostuvo un diente y sonrió. Dientes de dinosaurio, ja. Estos estúpidos mortales ni siquiera saben que tienen dientes de dragón en su poder. Y no de cualquier dragón. Estos dientes proceden de la antigua Sibaris en persona. Nos vendrán de perlas. Los plantó en la tierra. Una docena en total. Recogió la regadera y roció el suelo de líquido rojo. Luego la dejó a un lado y abrió los brazos. Alzaos. El suelo tembló. El esqueleto de una mano surgió disparado de la tierra y apretó el puño. El general levantó la vista hacia la galería. Deprisa, ¿tenéis el rastro? Sí, señor, dijo una de las mujeres serpiente, y sacó una faja de tela plateada, como la que llevaban las cazadoras. Magnífico, dijo el general. En cuanto mis guerreros huelan el rastro, perseguirán a su propietaria sin descanso. Nada los detendrá. Ningún arma conocida por los mestizos o las cazadoras. Harán trizas a las cazadoras y sus aliados. Pásamela.
En ese momento surgieron los esqueletos de la tierra. Eran 12, uno por cada diente plantado por el general. No eran como los esqueletos de plástico de Halloween, ni como los que habrás visto en las películas de serie B. A estos les creció la carne hasta que se convirtieron en hombres. Hombres de piel grisácea, con ojos amarillos y ropa moderna. Camisetas grises sin mangas, pantalones de camuflaje, botas de combate. Si no los mirabas de cerca, casi podías creer que eran humanos. Pero tenían la piel transparente y sus huesos relucían debajo con un brillo trémulo, como imágenes de rayos X. Uno de ellos me miró con una expresión helada, y comprendí en el acto que ninguna gorra de invisibilidad iba a despistarlo. La mujer serpiente había arrojado la faja, que revoloteó lentamente por el aire hacia la mano del general. En cuanto él se la entregase a los guerreros, saldrían en busca de Zo y los demás, y no cejarían hasta aniquilarlos. No tuve tiempo de pensarlo. Corrí y salté con todas mis fuerzas, chocando con los guerreros y atrapando la faja en el aire. ¿Qué significa esto?, bramó el general. Aterricé a los pies de un guerrero esqueleto, que silbó como una serpiente. Un intruso, tronó el general. Un enemigo cubierto de tinieblas. Sellad las puertas. Es Perky Jackson, gritó Luke. Tiene que ser él. Corrí hacia la salida. Oí el ruido de un desgarrón y vi que el guerrero esqueleto me había arrancado un trozo de la manga. Cuando volví la vista, se había pegado a la nariz el trozo de tela y lo husmeaba a conciencia. Luego se lo pasó a los otros. Habría querido chillar de pánico, pero no podía. Me colé entre las puertas un segundo antes de que los centinelas las cerrasen de golpe a mi espalda. Y luego corrí. Capítulo 10. Me cargo unas cuantas naves espaciales, crucé el mall pitando, sin atreverme a mirar atrás, y me metí disparado en el Museo del Aire y el Espacio. Me quité la gorra de invisibilidad en cuanto crucé la recepción. La parte principal del museo era una sala gigantesca llena de cohetes y aviones colgados del techo. Por todo el perímetro discurrían 3 galerías elevadas que permitían observar las piezas expuestas desde distintos niveles. No había mucha gente. Solo algunas familias y un par de grupos de niños, seguramente de excursión escolar. Habría querido gritarles que echaran a correr, pero pensé que no lograría otra cosa que acabar detenido. Tenía que encontrar a Talia, Grover y las cazadoras. En cualquier momento los tipos esqueleto irrumpirían en el museo, y mucho me temía que no se decantarían por la visita guiada. Tropecé con Talia. Literalmente. Yo subía a toda velocidad por la rampa que llevaba a la galería más alta y choqué con ella con tal fuerza que la dejé sentada en una cápsula Apolo. Grover dio un grito de sorpresa. Antes de que pudiese recuperar el equilibrio, Zo y Bianca me apuntaban ya con sus flechas, los arcos habían surgido como de la nada. Cuando Zo me reconoció, no pareció muy deseosa de bajar el arco. «¿Tú? ¿Cómo osas presentarte aquí?» «Perky», dijo Grover. «Gracias a los dioses». Zo le lanzó una mirada fulminante y él se sonrojó. «Bueno, cielos, se supone que no deberías estar aquí». «Luke», dije, tratando de recobrar el aliento. «Está aquí». La cólera en los ojos de Talia se disolvió en el acto. Se llevó una mano a su pulsera de plata. «¿Dónde?» Les conté lo del Museo de Historia Natural. La escena entre el doctor Espino, Luke y el general. «¿El general está aquí?» Zo parecía consternada. «Imposible». «Mientes». «¿Por qué iba a mentir?» «Escucha, no tenemos tiempo». «¿Hay guerreros esqueleto?» «¿Qué?», preguntó Talia. «¿Cuántos?» 12, dije. «Y algo más todavía. Ese tipo, el general, ha dicho que había enviado a un compañero de juegos para distraeros. Un monstruo». Talia y Grover se miraron. «Estábamos siguiéndole el rastro a Artemisa», dijo Grover. «Casi habría jurado que conducía aquí. Hay un intenso olor a monstruo. Debió de detenerse por aquí cuando buscaba a esa bestia misteriosa. Pero aún no hemos encontrado nada». Zo, dijo Bianca, nerviosa. «Si es el general. No puede ser». Espetó Zo. «Perky habrá visto un mensaje iris o alguna clase de ilusión». «Las ilusiones no resquebrajan un suelo de mármol», le dije. Zo respiró hondo, tratando de serenarse. Yo no sabía por qué se lo tomaba como algo personal, ni de qué conocía al general, pero supuse que no era momento de preguntar. «Si eso de los guerreros esqueleto es cierto», dijo por fin, «no hay tiempo para discutir. Son los peores, los más horribles, debemos irnos ahora mismo». «Buena idea», asentí.
No me refería a ti, chico, agregó Zo. Tú no tomas parte en esta búsqueda. Que estoy haciendo lo posible para salvaros. No deberías haber venido, Perky, dijo Thalía gravemente. Pero ya que estás aquí, venga. Volvamos a la furgoneta. Esa decisión no os corresponde a vos, replicó Zo. Thalía frunció el entrecejo. Tú no mandas aquí, Zo. Y me da igual la edad que tengas. Sigues siendo una mocosa engreída. Nunca has demostrado sensatez cuando se trata de chicos, refunfuñó Zo. Nunca has sabido prescindir de ellos. Thalía parecía a punto de abofetearla. Y entonces nos quedamos todos helados. Se oyó un rugido tan atronador que pensé que había despegado uno de los cohetes. Abajo, varias personas gritaban. Un niño pequeño chilló entusiasmado. Kitty. Una cosa enorme saltó rampa arriba. Era del tamaño de un camión de mercancías, con uñas plateadas y un resplandeciente pelaje dorado. Yo había visto una vez a ese monstruo. 2 años atrás, lo había divisado brevemente desde un tren. Ahora, visto de cerca, parecía todavía más grande. El león de Nemea, dijo Thalía. No os mováis. El león rugió con tal fuerza que me puso los pelos de punta y casi me hizo la raya en medio. Sus colmillos relucían como el acero inoxidable. Separaos cuando dé la señal, dijo Zo. Intentad distraerlo. ¿Hasta cuándo? Preguntó Grover. Hasta que se me ocurra una manera de matarlo. Ya. Destapé a contracorriente y rodé hacia la izquierda. Silbaron varias flechas y Grover se puso a gorjear un agudo pío pío con sus flautas. Zo y Bianca treparon por la cápsula Apolo. Le disparaban flechas incendiarias al monstruo, pero todas se partían contra su pelaje metálico sin hacerle nada. El león le asestó un golpe a la cápsula, ladeándola, y las cazadoras salieron despedidas. Grover cambió de tercio y se puso a tocar una melodía frenética. El león se volvió hacia él, pero Thalía se interpuso en su camino con la ejida y la fiera retrocedió rugiendo. Grrrrrrr. Atrás. Gritó Thalía. Atrás. El león gruñó y dio un zarpazo al aire, pero continuó reculando como si el escudo fuera un fuego abrasador. Por un momento creí que Thalía lo tenía controlado, pero entonces vi que el león se agazapaba con todos los músculos en tensión. Yo había visto muchas peleas de gatos en los callejones que había cerca de nuestro apartamento en Nueva York. Sabía que estaba a punto de saltar. Grité con todas mis fuerzas. No sé en qué estaría pensando, pero arremetí contra la bestia. Lo único que quería era alejarla de mis amigos. Le di un mandoble en el flanco con mi espada, un golpe que debería haberlo hecho picadillo, pero la hoja se estrelló contra su pelaje con un ruido metálico y solo le arrancó un puñado de chispas. El león me dio un zarpazo y me desgarró un buen trozo de abrigo. Retrocedí contra la barandilla y, cuando cargó contra mí, no tuve más remedio que volverme y saltar. Caí en el ala de un antiguo avión plateado, que se balanceó y no me lanzó por muy poco al suelo, 3 pisos más abajo. Una flecha me pasó silbando junto a la cabeza. El león también saltó y aterrizó sobre el avión. Los cables que lo sostenían empezaron a gemir. La fiera se abalanzó sobre mí, así que sin pensarlo me dejé caer sobre la siguiente pieza. Un extraño artilugio espacial con aspas de helicóptero. Levanté la vista y vi al león rugiendo con las fauces abiertas. Tenía la lengua y la garganta rojas. Ese es el blanco, pensé. Su pelaje era del todo invulnerable, pero si lograba herirle en la boca, el único problema era que se movía demasiado deprisa. Entre sus garras y sus colmillos, no podría acercarme lo bastante sin quedar cortadito en lonchas. Zo. Grité. Apuntadle a la boca. El monstruo saltó. Una flecha silbó a su lado sin acertarle. Me dejé caer en lo alto de la pieza que había expuesta en la planta baja. Una reproducción inmensa del globo terráqueo. Me deslicé por territorio ruso y, a la altura del Ecuador, salté. El león de Nemea dio un rugido e intentó mantener el equilibrio sobre la nave espacial, pero pesaba demasiado. Uno de los cables se partió. Mientras la nave empezaba a balancearse como un péndulo, el león cayó de un salto sobre el polo norte. Grover. Grité. Despeja la zona. Varios grupos de niños corrían dando gritos de pánico. Grover trató de reunirlos en un rincón, lejos del monstruo. El otro cable de la nave se partió entonces y ésta se desplomó al suelo con gran estruendo. Thalía saltó desde la barandilla de la segunda planta y cayó al otro lado del globo terráqueo.
El león nos miró desde el polo norte, tratando de decidir a cuál de los dos destrozaba primero. Zoe y Bianca estaban arriba, con los arcos listos, pero tenían que moverse continuamente para buscar un buen ángulo. No tenemos un disparo claro, gritó Zoe. Hacedle abrir la boca otra vez. El león gruñó desde lo alto del globo terráqueo. Miré a ambos lados. Una alternativa. Necesitaba la tienda de regalos. Me había venido el recuerdo de mi visita al museo cuando era niño y de una cosa que le hice comprar a mi madre, aunque luego me arrepentí. Si todavía la vendieran. Talía, dije, manténlo distraído. Ella asintió. Lo apuntó con su lanza y un arco eléctrico azul salió disparado de la punta y fue a darle al león en la cola. Grrrrrr. El animal giró y saltó hacia ella. Talía se hizo a un lado, sosteniendo la ejida para mantenerlo a raya, mientras yo corría hacia la tienda de regalos. No es momento para souvenirs, chico, gritó Zoe. Irrumpí en la tienda, derribando montones de camisetas y saltando por encima de mesas abarrotadas de planetas fosforescentes y cacharros espaciales. La dependienta no protestó. Estaba muy ocupada escondiéndose detrás de la caja. Allí estaban. En la pared del fondo. Aquellos relucientes paquetes plateados. Había estantes enteros con los tipos más variados. Recogí todos los que pude y salí corriendo. Zoe y Bianca seguían rociando al monstruo con una lluvia de flechas. Pero no servía de nada. El león se cuidaba mucho de no abrir la boca en exceso. Trataba de darle un mordisco a Talía o de arañarla con sus garras, pero mantenía los ojos apenas entreabiertos para protegerse. Talía lo hostigó con su lanza y retrocedió enseguida. El león la estaba arrinconando. Perky gritó, si piensas hacer algo. El monstruo dio un rugido y la barrió de un zarpazo inesperado como si fuese un muñeco, mandándola por los aires contra un cohete de la serie Titán. Talía se dio un buen golpe en la cabeza y quedó atontada en el suelo. Tú. Le grité al león. Estaba demasiado lejos para alcanzarlo, de modo que me arriesgué y le arrojé mi espada como si fuera un puñal. Le rebotó en un flanco, pero al menos sirvió para captar su atención. Se volvió hacia mí gruñendo. Solo había una manera de acercarse lo bastante. Me lancé al ataque y, cuando el animal se disponía a saltar, le embutí entre las fauces una bolsa de comida espacial. Una buena ración de helado de fresa liofilizado, envuelto en celofán. El león abrió los ojos de par en par y empezó a sufrir arcadas, como un gato atragantado con una bola de pelo. No era de extrañar. A mí me había pasado lo mismo de niño, una vez que intenté tragarme aquella comida espacial. Una cosa sencillamente asquerosa. Zoe, prepárate. Ordené. La gente gritaba a mis espaldas. Grover tocaba otra canción espantosa con sus flautas. Me aparté del león como pude. Ahora ya había logrado tragarse el paquete y me miraba con odio reconcentrado. Hora del aperitivo. Chivé. Cometió el error de soltarme un rugido, así que le lancé otro bocado de fresa espacial al gaznate. Por suerte, aunque el béisbol no era precisamente mi debilidad, yo siempre había sido un lanzador bastante bueno. Antes de que el león dejara de sufrir arcadas, le colé otros 2 sabores distintos de helado y una ración de espaguetis liofilizados. Los ojos se le salían de las órbitas. Abrió la boca del todo y se alzó sobre sus patas traseras, tratando de evitarme. Ahora. Grité. De inmediato, las flechas cruzaron sus fauces. 2, 4, 6. La bestia se retorció enloquecida, dio una vuelta sobre sí misma, cayó hacia atrás y se quedó inmóvil. Las alarmas aullaban por doquier en el museo. La gente salía en manada por las puertas de emergencia y los guardias de seguridad corrían de un lado para otro, muertos de pánico, aunque sin entender qué sucedía. Grover se arrodilló junto a Talía y la ayudó a levantarse. Parecía estar bien, solo algo aturdida. Zoe y Bianca saltaron desde la galería y aterrizaron a mi lado. Zoe me observó con cautela. Interesante estrategia. Bueno, ha funcionado. No me lo discutió. El león había empezado a derretirse, como sucede a veces con los monstruos muertos, hasta que finalmente no quedó nada en el suelo salvo su reluciente pelaje, reducido al tamaño de un león normal. Agárrala, me dijo Zoe. Me quedé mirándola. ¿La piel del león? ¿No será una violación de los derechos de los animales o algo así? Es un botín de guerra, contestó muy solemne. Os lo habéis ganado con todo derecho. Pero lo has matado tú.
Ella meneó la cabeza, casi sonriendo. Si la fiera ha caído, ha sido por vuestro sándwich espacial. A cada cual lo suyo, Perky Jackson. Quedaos con el pellejo. Lo recogí del suelo. Para mi sorpresa, era muy ligero. Suave y blando también. No parecía en absoluto capaz de detener una estocada. Mientras lo contemplaba, se fue transformando hasta convertirse en un abrigo largo marrón dorado. No es que sea mi estilo exactamente, murmuré. Tenemos que salir de aquí, terció Grover. Los guardias de seguridad no van a seguir alegados toda la vida. Por primera vez reparé en el hecho asombroso de que los guardias no se nos hubieran echado encima para detenernos. Corrían en todas direcciones, salvo en la nuestra, como enloquecidos buscando alguna cosa. Algunos chocaban contra las paredes o entre ellos. ¿Tú los has dejado así? Asintió, algo avergonzado. Una cancioncilla de confusión. Siempre funciona. Pero solo unos minutos. Los guardias de seguridad no son lo peor, dijo Zo. Mirad. A través de las puertas de cristal del museo, vimos a un grupo de hombres cruzando el césped de la entrada. Hombres grises con uniforme de camuflaje. Aún estaban demasiado lejos para verles los ojos, pero yo ya sentía sus miradas clavadas en mí. Idos, dije. Me persiguen a mí. Yo los distraeré. No, dijo Zo. Vamos juntos. La miré. Pero si dijiste... Ahora formas parte de esta búsqueda, repuso a regañadientes. No es que me guste, pero el destino no puede modificarse. Tú eres el quinto miembro del grupo. Y no dejamos a nadie atrás.